Recientemente, la implementación de parquímetros en algunas colonias del Distrito Federal ha provocado toda una polémica y entre las principales preguntas están: ¿hacia dónde van los fondos recaudados por este sistema? ¿Cómo nos benefician a los ciudadanos? ¿Los únicos beneficiados son los dueños de las empresas que prestan este servicio? ¿A favor o en contra de los parquímetros? ¿Tú qué opinas? Hoy en Diálogos te escuchamos. En noviembre de 2011, se anunció el inicio del programa que incluía la colocación de 607 parquímetros en las colonias Polanco y Anzures. A principios de 2013, vecinos de la colonia Anzures se manifestaron en contra de la colocación de los parquímetros. A pesar de que se tenía planeado que el programa en esta colonia comenzara a funcionar a partir del 24 de enero, autoridades del gobierno del Distrito Federal y vecinos de la delegación Miguel Hidalgo acordaron posponer de manera indefinida y poner en un periodo de prueba del 24 de enero al 8 de febrero el uso de ese sistema de aparcamiento. Pero no solo los vecinos de esta colonia expresaron su descontento con la colocación de parquímetros. El 20 de enero, habitantes de la colonia Roma Condesa participaron en una consulta pública para votar el sí o el no a los parquímetros. Como resultado, se logró que solo 4 de las 9 zonas se integrarán al programa. Así, a partir de abril, comenzarán a funcionar 209 parquímetros en la Roma Norte 1 y 2 y otros 181 en la Hipódromo 1 y 2. Después de lo sucedido con esta consulta, la Autoridad del Espacio Público determinó que de ahora en adelante los ejercicios que se realicen tendrán que ser solo para fines de operatividad y ya no se utilizarán para saber si los vecinos están o no de acuerdo con su instalación. La polémica de los parquímetros hoy aquí en Diálogos. Habrá gente que esté a favor de los parquímetros porque consideran que hay un reordenamiento urbano adecuado, mejora la fluidez en las vialidades y en las calles. Y bueno, habrá otros que están en contra porque lo ven como un oscuro y jugoso negocio. ¿Usted está a favor o en contra? El día de hoy la polémica de los parquímetros, le doy la bienvenida a todo nuestro auditorio. Soy Oscar Ruiz y bueno, saludo con gusto obviamente a Adriana Cuevas, mi compañera. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, sí, la verdad es que aquí se está poniendo el ambiente, no saben. Y seguramente desde su casa también tendrán su propia opinión, los invitamos a que se comunique con nosotros. Y bueno, quiero aprovechar para mandarles un saludo a través de la señal internacional a todos nuestros paisanos que nos están viendo en los Estados Unidos. Y bueno, pues una forma de comunicarse con nosotros es a través de las redes sociales y con nadie mejor que con nuestro compañero Oscar Virués, que esté en las redes sociales. ¿No es así, Oscarito? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Adriana. Me da mucho gusto saludarte. Tocayo, ¿cómo están? Buen día, a Tocayo. todas y a todos, muy buenos días. Y desde luego, pues darles la bienvenida a las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Y recuerden que el programa se puede ver totalmente en línea, en tiempo real. La dirección es www.11TV México Live. Live se escribe todo junto, L y latina V-E. .tv /internacional y a partir de ese instante ustedes pueden seguir en tiempo real en línea la señal de 11TV. No hay excusas. No hay excusas. Y de una vez, si quieres, presento a mi invitado aquí en el Facebook, que estará atendiendo desde luego a todas las preguntas e inquietudes. Él es Alejandro Curiel González, vecino de la colonia Anzures. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Oscar, buenos días y buenos días a todos los del foro. Buen día, bienvenido. Bueno, ya estamos listos con nuestros invitados panelistas. Va a ser un tema, pues, contrapunteado. Algunos opinarán a favor, otros en contra. Pero es importante aquí vertir todos los elementos que puedan nutrir nuestra decisión para efecto de llevarlo al ring o al parámetro de la participación ciudadana adecuada. ¿Qué queremos, cómo lo queremos y cómo contribuimos con la autoridad para mejorar precisamente la movilidad urbana? Que sea informativo, entender por qué sí, por qué no, qué se hace, cómo se hace, qué tenemos que hacer como vecinos, ya que están implementando este tipo de servicios en alguna de nuestras colonias, en fin. Pero presentamos a nuestros invitados. Claro. Tenemos a Alejandro Fernández, jefe delegacional en Cuauhtémoc. Precisamente, Alejandro, la delegación Cuauhtémoc está siendo pionera en este proceso de alguna manera, las consultas ciudadanas. Ya nos platicarás todo esto que ha implicado precisamente la cuestión de la implementación de los parquímetros. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. También qué bueno que Canal 11 se preocupa por abrir estos temas al aire, que la comunidad pueda
por supuesto, estar atenta de los diferentes puntos de vista. Esto también es democracia, muy bueno. Así Bienvenida, es. Alejandro. Ese es el objetivo, Alejandro. Y bueno, tenemos también a Gabriela Salido Magos. Ella es diputada local del Distrito Federal. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas Bienvenida, gracias. Gabriela. También tienes muchas cosas que platicarnos el día de hoy a partir de los parquímetros. Claro que sí, yo creo que ha sido un proceso muy largo, muy interesante, de mucho aprendizaje para todas las partes. Lo más importante de esto ha sido justamente la convivencia y el encuentro entre vecinos, ¿no? Muchos se han conocido y muchas veces lo hemos comentado, no es necesario la confrontación entre vecinos cuando conviven y comparten los mismos espacios. Entonces yo te agradezco muchísimo la invitación y yo creo que podemos sacar de aquí conclusiones muy valiosas para un futuro. Así será, Gaby. También está con nosotros Marco Rascón, vecino de la colonia Roma, periodista y empresario. Marco, bienvenido. Bueno, pues agradeciendo aquí a Canal 11 este espacio que creo que es muy importante. Yo creo que la pasión y sobre todo en los temas urbanos es muy importante y tomarlo, y no hay que verlo como una cuestión mala, sino algo de interés que tiene que ver con la comunidad, y este tipo de espacios, este tipo de diálogos creo que nos ayuda mucho en la conflictividad de la ciudad entre los que viven y los que trabajan. Yo he vivido muchos procesos aquí en la ciudad y creo que siempre han estado presentes. Hay que ver cómo podemos encontrar caminos comunes. Tema sin duda al que todos tenemos que entrarle. Así está. Y llegar a acuerdos, ¿no es Y así? llegar a acuerdos. Exacto. Claro. Y bueno, también tenemos a Virgilio Pasotti, él es vecino de la colonia Polanco. ¿Cómo estás, Virgilio? ¿Qué tal? Buenos días, y al igual que todos, reiterarles el agradecimiento por la invitación y sobre todo por preocuparse de estos temas ciudadanos, ¿no? Nos preocupamos a veces de los nacionales o internacionales, pero no sabemos qué pasa saliendo de casa. Así es. Y bueno, pues, ¿qué les parece si aventamos la primera pregunta al ruedo? Y obviamente esta diría para ti, Alejandro, porque a pesar de que no necesariamente tienes todo este tiempo en la delegación Cuauhtémoc, ha sido una de las principales colonias que han impulsado esta parte de los parquímetros desde 1994. Entonces, ¿por qué de los parquímetros? ¿Cuál es el objetivo de los parquímetros? Bueno, es muy bueno porque lo primero que hacemos nosotros es retomar los pendientes del gobierno anterior. Es natural que uno tome los pendientes del gobierno anterior, y en esa toma una de las pendientes era precisamente el programa de parquímetros. Parquímetros se impulsó en el año 2010 en la zona de Roma Condesa, pero no se consultó, no se preguntó, no se hizo adecuadamente con la comunidad. Y cuando trataron de meterlo así solamente como una acción de gobierno, la comunidad lo frenó. La posición de la delegación en ese momento fue: nosotros no nos metemos, que eso no avance. Y en ese momento entonces vecinos incluso que frenaron en el 2010 el proceso de los parquímetros argumentaban que se consulte a los vecinos. Y entonces en ese proceso lo que hago yo es retomar un precepto vecinal, que se consulte a los vecinos sobre un tema de un programa de gobierno que puede funcionar para ciertas cosas. De ahí que a partir de noviembre nosotros realizamos una serie de audiencias públicas. Teníamos incluso la intención de hacer la consulta en el mes de diciembre, pero en estas audiencias públicas se manifestaron diferentes puntos de vista de los vecinos, todos muy válidos, puntos de vista de el reglamento no es muy claro, no es preciso, también deben informarnos más, que puedan cambiar algunos elementos del reglamento, y sobre esa base decidimos en una de estas de las series de audiencias públicas, realizamos, si no mal recuerdo, alrededor de 12 o 13 audiencias públicas en todo el territorio de la Roma Condesa. Pero originalmente, Alejandro, ¿cuál era el objetivo de los parquímetros? Vamos, ya tuvieron esta solución en la colonia Cuauhtémoc, ya lo vivieron, en la colonia Juárez también, que ha llevado muchísimos años. ¿Cuál es el objetivo de colocar ahora estos parquímetros en estas zonas? Ordenar el uso del automóvil, ordenar el uso de la vía pública, ponerle pues un mayor atención, un mayor proceso de atención a lo que significa la convivencia del espacio público. Es un instrumento, no es todo lo que nos va a resolver de todos nuestros problemas. Es un instrumento en una gama de 6 líneas programáticas que tenemos como delegación y que evidentemente pues no lo realizamos solos, tenemos que hacerlo con el gobierno de la ciudad, por supuesto con las representaciones vecinales. Mi respeto y reconocimiento a las representaciones porque estuvieron muy atentos del proceso, sí, y por supuesto también sobre lo que se tiene que desarrollar en una delegación. Yo les comento, bueno, existen programas generales de desarrollo para el gobierno del Distrito Federal, programas parciales para las delegaciones, programas específicos de desarrollo urbano. Aun con todos estos programas, obviamente, surgen situaciones específicas, como es el caso de los parquímetros.
Pero, Gabriela, dinos, ¿qué efectos tiene la consulta ciudadana? Es importantísimo hoy en día tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. ¿Qué efectos ha tenido y estará por tener precisamente la consulta ciudadana? Por supuesto que sí. Mira, nada más quisiera complementar a la introducción que hacías a la pregunta. Sí, efectivamente existen todos estos planes. El problema es que hasta ahora, hasta esta fecha, el gobierno de la ciudad no había tenido la intención de verlos de una manera integral. Cuando tú ves todos estos programas de manera aislada y no los integras, no integras a un plan de desarrollo, por ejemplo, el tema de movilidad, pues empiezan a hacer como esfuerzos sin sentido. Y ese es parte del origen del problema. Mucho de la demanda de los vecinos, por ejemplo, de las colonias Roma y Condesa, era justamente el desorden urbano y que eso los había llevado a tener la problemática que hoy tenían. En cada una de las colonias tú puedes hacer el mismo ejercicio y te vas a dar cuenta como el origen del problema puede ser variado. Pero a fin de cuentas, hoy el ciudadano sí está reclamando un espacio en términos de la toma de decisiones. Sí te está diciendo, la ciudad creció de manera desordenada y hoy sí quiero opinar sobre cuál es el camino y cuál es el rumbo de mi propia ciudad y de mi propio espacio. Y eso se ve reflejado no solamente en programas como este de movilidad específica, sino también en temas de uso de suelo. Y muchas veces, fíjate, una de las cosas que son fascinantes es encontrarte a vecinos que pueden diferir en un tema, pero coinciden en otro. Simple y sencillamente estamos tan acostumbrados al apasionamiento natural de decir a favor o en contra, y no nos ponemos a escuchar muchísimos más argumentos que pueden complementarnos para otros temas de manera general, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que este ejercicio ha sido valioso de encuentro y desencuentro, incluso hasta de respeto, aprender a respetar la opinión de los demás. Para mí, en lo personal, el ejercicio en las Romas y Condesas fue un ejercicio muy interesante de participación ciudadana, pero también muy desgastante para los vecinos. Y esta idea de encasillar a los vecinos en el sí y el no, yo creo que es gravísimo. Llegó el punto de la confronta. Sí, claro que sí. Pero es gravísimo porque no necesariamente tienes que estar o en el sí o en el no. Hay que generar medidas para transitar al sí. Ese es uno de mis argumentos desde el principio, desde que me empecé a involucrar. Justamente me involucré porque los vecinos me invitaron a hacerlo. Y para mí el radicalizar las cosas creo que no lleva a nada, al contrario, lleva a desquebrajar más el tejido social, y eso es algo que sí es obligación del gobierno cuidar, y que sí es obligación del gobierno generar condiciones para que no pase. ¿Y cómo has visto estas condiciones? ¿Cómo se han desarrollado de manera positiva? De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo lo has vivido con los vecinos, con los ciudadanos? Yo creo que hemos evolucionado. En los últimos 4 meses el proceso ha ido evolucionando desde posiciones muy, muy radicales hasta ejercicios ya mucho más avanzados y de mucho más diálogo, como son hoy las mesas de trabajo en la colonia Anzures. Pero si tú comparas las mesas de trabajo en la colonia Anzures con las audiencias a las que hacía referencia el delegado en Cuauhtémoc, ya hoy la posición vecinal es totalmente distinta. En Cuauhtémoc había un nivel de confrontación terrible. En cambio, en el caso de las mesas de trabajo de Anzures, hay mucho diálogo. Y sí hay un enriquecimiento, incluso los vecinos están haciendo aportes fundamentales al tema, a los manuales de Ecopark, para que la implementación sea muchísimo mejor en su propio espacio. Correcto. A mí me gustaría preguntarle a Marco, ¿cómo lo viviste, Marco? Porque obviamente tú eres vecino de la colonia Roma. ¿Tú qué crees que haya surgido a raíz de todas estas encuestas como resultado desde la parte del gobierno? ¿Cómo lo ves tú como vecino? Yo creo que fue un ejercicio muy importante. Yo me siento muy complacido vivir en una ciudad y en una delegación donde se me pide la opinión. Creo que detrás del sí y el no, todos tuvimos que argumentar por qué sí, por qué no, y yo me hice una reflexión, o sea, por muchas cosas. A mí me han puesto 4 veces la araña en algunos puntos. Otra de las cuestiones es lo que me interesaba a mí y lo que me podía afectar a mí, el parquímetro afuera de mi edificio, donde no hay cochera, sino que tenía que gestionar. Estuve atento a toda la parte del trámite para lograr un espacio para mi coche, ¿no? Y lo que sería el interés comunitario y el interés general. Porque a veces no es lo mismo. Claro. Hay cosas que a uno le pueden beneficiar en términos particulares, pero perjudicar a la comunidad, o viceversa, o al revés, ¿no? Que es, le puede a uno perjudicar a uno en lo particular, pero beneficiar colectivamente. Ahí es donde tiene que entrar uno en el ejercicio de la conciencia y ver cómo van a ir evolucionando las cosas. Yo creo que incluso el consenso y el acuerdo no está en el resultado exactamente de la consulta, sino también va a ser un proceso
donde vamos a ver los beneficios y donde vamos a ver a lo mejor los problemas. Creo que se ha ido, hay otras experiencias que han sucedido en Polanco, en otras partes. Que nos hay que ir buscando la manera donde esto va a ir, vamos a ir entrando en que a lo mejor el punto de partida, por alguna razón, me perjudicaba y en otros momentos puedo entender que a lo mejor me va a beneficiar. Me peleé mucho, que incluso con amigos también. Perfecto. Podemos decir que ya dimos un gran paso, a pesar de que sea negativo o positivo. Tenemos que ir a un corte, Oscar. Claro que sí, vamos a un corte rápidamente. Recuerden comunicarse a nuestro centro de contacto con la audiencia. Vamos rápidamente y regresamos. Según la Comisión de Transporte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la Ciudad de México existe un déficit en cuanto a cajones de estacionamiento. Hay 300,000 comparados a los 4 millones de automóviles que existen en la ciudad. Algunas personas consideran que los parquímetros podrían ser una solución a este problema. Sin embargo, los críticos dicen que esta no sería la solución. Yo no estoy de acuerdo con el parquímetro. Esta es una colonia que más del 60% son edificios que no tienen estacionamiento. De día creo que estamos bien, ahorita se ve muy tranquilo, pero pues aquí cualquier día de la semana, sobre todo jueves, viernes y sábado en la noche, colapsa porque vienen muchas personas a los antros, a los bares, a los restaurantes. Entonces ese es el gran problema con los vale parking y los franeleros, que ellos sí están tomando ese momento como para hacer mayor negocio. ¿Qué les parece si durante toda esta mañana platicamos qué opinan los vecinos y también los comerciantes, los franeleros y los valet parkings de toda esta situación? Hola, buenos días. Oye, una pregunta. ¿Estás a favor o en contra de los parquímetros como vecina de la calle de Atlisco? ¿Está a favor? En contra. En contra. Oiga, ¿y nos podría decir por qué, aunque sea por el interfón? Porque no se le hace justo pagar un lugar público. La gente también de los edificios dicen que tampoco no les conviene porque tienen 2 o 3 carros y no tienen estacionamiento tampoco. Ya ustedes como comerciantes, teniendo un restaurante aquí, ¿no les conviene que hayan más espacios disponibles para los clientes que puedan llegar a consumir a tu restaurante? Obvio que sí, sí nos conviene porque bueno, habiendo más espacio hay más clientes. Pues sí me convendría porque así ya pago mis 2 pesitos y ya me evito de problemas. Es que estaríamos hablando de 50-50. También se quitan fuentes de empleo, pero también por otro lado también haber un poquito más de control en algunas situaciones. Nos afectaría pues que no podríamos tener muchas horas los autos y ya ves que unos clientes llegan más, se tardan más de unas horas. Entonces pues hay que pagarlas todas esas horas. De hecho yo aquí vivo de las puras propinas, yo a nadie le pongo cotas ni nada. Yo vivo de lo que me dan. Hay gente que no me da nada, pues ni modo. Pero yo tengo mi credencial de esa de no asalariado. Precisamente me la dieron para eso, para no cobrar. Se aprovechan, te cobran arriba de 20 pesos por un lugar que no deberían de cobrar, o llegas por mucho temprano que llegues, está apartado del lugar y pues no, eso no se vale tampoco. Y digo, uno no le queda otra más que dejarlo porque luego pues los rayan o les hacen cosas. Es que tampoco estoy de acuerdo con los bienes ni con los franeleros. Tampoco. Porque ya se apropiaron de las calles y se los han permitido. ¿Y por qué se los han permitido? Porque es un negocio redondo para el gobierno. Según estuvimos platicando con el delegado el día de las votaciones, porque estuvo en mi centro de votación, nos decía que una parte iba a ir pues al fisco de la ciudad, a los impuestos de la ciudad, y otra parte se va a reinvertir en la comunidad, en las colonias, ¿no? Entonces, bueno, si eso es verdad, está bueno. Ahorita lo único que yo espero es que con los parquímetros se vea reflejado pues, ese dinero en arreglar pues, las calles, los parques. Me llama mucho la atención que precisamente preguntando a los condóminos de un edificio de menos de 20 departamentos haya habido 2 opiniones encontradas en un pequeño espacio en donde comparten los mismos vecinos, unos a favor, otros en contra. Y bueno, aquí tenemos ya algunas llamadas telefónicas, dice Apolinar Hernández Martínez Aguilar. Trabajo en la Hipódromo Condesa, estoy a favor de que se instalen, pero con una tarifa más económica. Por otro lado, siento que es necesario regular el estacionamiento en la zona.
Virgilio, tú como vecino de la colonia Polanco, ¿cómo has vivido, cómo has experimentado precisamente la implementación de este sistema de parquímetros? De maravilla. Debo decir que el laboratorio que significa para esta ciudad, la zona de Polanco, es único. Ahí los vecinos se dieron a la tarea durante muchos años y bueno, particularmente yo desde hace 3, de participar en todas las reuniones que se habían tenido con la delegación y con la Autoridad del Espacio Público, el Gobierno del Distrito Federal, para solicitar la implementación de los parquímetros en la zona de Polanco. Tengo entendido que incluso la zona en la que se iban a implementar en un inicio era Roma Condesa, y ante la petición de los vecinos de Polanco fue que el programa, conocido ahora como Ecopark, dio inicio ahí en la zona. ¿Dio resultados? ¿Está dando resultados? Está dando resultados, los dio desde el primer día en que entró en operación, después del famoso periodo de prueba, que en el caso de Polanco fue una semana. ¿Y como vecino, cómo estás viendo reflejados estos beneficios? Mira, el principal beneficio es salir, ver menos automóviles estacionados, porque eso es una realidad. No podemos criticar al programa de que no está logrando todas y cada una de las medidas, las cuales nos fueron prometidas. Más cajones de estacionamiento para el que llega, visita Polanco por un periodo de tiempo y de nuevo se vuelve a ir, ¿no? El ordenamiento en este sentido ha logrado sus frutos. Los precisamente vecinos de la Miguel Hidalgo señalan que se han logrado beneficios porque ya no hay vehículos estacionados en la banqueta, ya no hay vehículos en doble fila, ya no se estacionan en los portones, ¿no?, de las entradas de las casas, y también respetan ya los lugares que están de alguna manera asignados, ¿no? Esto contribuye precisamente a un proceso de ordenamiento. Marco Rascón, yo leí con detenimiento tu nota de Monstruos y Política del 23 de enero, en donde señalas que hay precisamente dos partes. Por una, la privatización caótica, que es la que se está dando de alguna manera en este momento, y por otra, la privatización a favor del espacio público ordenado. ¿En qué consiste o en qué consistiría una y otra? Bueno, que en la primera ya está privatizado. O sea, los que están argumentando sobre el problema de la privatización o los peligros de la privatización. ¿Cómo? ¿A través de los franeleros? Los franeleros, los mismos vecinos. Hay, por ejemplo, vecinos cerca ahí, por ejemplo, en la Roma, yo estoy en la Roma Sur, donde tienen, aparte de su cochera, ponen las cosas estas, las barras, los tubos, las barras, los tubos, cubetas, etcétera, cubetas, sí. Bueno, o sea, con la idea de que ese es su lugar y está marcado con amarillo, donde es intimidatorio, de que si andas dando vuelta ahí, sabes de que ese lugar, aunque estés ocupado, no lo puedes utilizar. ¿Y si lo estacionas sin autorización de la persona que está resguardando espacios? Bueno, olvídate. Pues ya. Padeces el que te lo rayen, la llanta, ¿no? O bueno, o una confronta ahí con el vecino. Sin necesidad. Eso yo creo que es una manera caótica porque no hay ninguna visión general de comunidad. Cuando se plantea que una empresa haga, ¿cómo se llama?, ordene en base a criterios generales el espacio público, yo creo que y donde hay una cantidad de recursos que van hacia la comunidad, que eso hay que ver cómo se va a manejar y cómo van a entrar, yo creo que estamos por un camino a veces impensable, que es llegar a un beneficio colectivo sobre la base de una administración coherente, organizada, clara, ¿no?, de lo que es el propio espacio. Vamos por el beneficio colectivo, sacrificando en algunas ocasiones el beneficio particular, ¿verdad? Pero es precisamente parte de la cultura de la democracia, el construir precisamente espacios más democráticos, más abiertos, con mayor participación ciudadana. Oscar, ¿cómo vamos en el Face? Pues se veo ahí medio inquieto, como diciendo, aquí tengo algunas cosas. Es que ya hay varias cosas, y fíjate, hablando de la democracia, desde luego, pues este es un espacio para aprovecharse y opinar precisamente lo que quieran. Nos dice Sony L. Rosas, yo soy del Estado de México y también quieren colocar parquímetros. Al final de cuentas, mientras continúen las calles con vendedores, ambulantes y transporte público no controlado, continuaremos con la misma situación. No veo una solución favorable.
Alín Quirós, creo que sí han mejorado. De cualquier manera, hay personas que se apropian de los lugares e incluso se molestan si no les das cuota porque exigen y hasta por adelantado y te obligan a darlo y puedes tener consecuencias de no encontrar tu auto en mal estado, lo que se comentaba hace un momento. Y con respecto al negocio, es necesario que nosotros exijamos cuentas claras y no solo en los parquímetros. Jessy Mejía Cervantes, esos parquímetros los quieren implantar en Naucalpan. Lo peor de todo es que la anterior presidenta municipal robó a manos llenas y ahora quieren hacer lo mismo. Esta es una percepción que tienen algunas personas, desde luego no todas, pero hablan de hacia dónde se dirige, desde luego, el dinero, las ganancias que pueden tener los parquímetros. Adriana Cortés, ¿de qué manera los parquímetros mejorarían la vida? Para eso el único remedio es tomar conciencia, que quizá a través de la educación cívica. ¿Pagar parquímetros a cambio de qué? Los espacios públicos son justamente públicos. Si dañan o se roban los carros de una calle con parquímetros, nadie va a responder por eso, pero sí representa un gasto fuerte para quienes tengan que pagar hora a hora y día a día este servicio. Impuesto, dice Ismene Martínez, es solo un paliativo, no la solución. Si aplicaran simplemente las leyes y dejaran de pedir estacionarse en lugares prohibidos, pedir cuota a franeleros, multar a quienes aparten lugares en vía pública con botes, no habría necesidad de tanta polémica. Alejandro al lado de ti nada más le hace. Sí, es que desde hace rato está empapado de todo esto y ya quiere entrar. Está muy interesante, porque no nada más son personas del Distrito Federal, así como mencionas del Estado de México, de Naucalpan, hay bastantes, porque está también empezando la polémica, que muchas cosas Ansures les ha dado pie para seguir ese camino. Han estado siguiendo un camino muy similar al de nosotros, de diálogo y de buscar otras alternativas al problema de los parquímetros. Aquí menciona Eusebio Ortiz, en Monterrey los parquímetros son una fuente de corrupción. Menciona que al principio era para encarecer los lugares de estacionamiento y para fomentar el uso del transporte público, pero terminó con el escándalo de corrupción en donde hasta el alcalde se vio involucrado, ordeñan multas fantasmas, entre otras cosas, y le dieron mala fama a los parquímetros. Algo que creo yo es un consenso en las redes sociales en mucho de esto es la falta de transparencia. No sabemos quién licitó, cómo se adjudicó, quién y dónde se manejan los recursos. Creo yo que es la constante y es el mayor problema que tenemos como vecinos, el que no sabes qué pasa. Una de las cosas entre las cuestiones económicas que hemos visto es, nos dicen, se van a designar los recursos cada 3 meses. Bueno, ya se pone la cantidad de esos recursos. ¿Qué pasa si genera en esos 3 meses un interés? Esos intereses, ¿para quién son? ¿A dónde se van? ¿No se está generando interés? ¿Cómo se está manejando eso? ¿Cómo se dividen las ganancias? Que no sabemos. ¿No? Otra cosa que mencionaba Oscar también, él decía, en Miguel Hidalgo ya se probó, yo limitaría el espacio, que es una parte que es Polanco, que tiene características muy peculiares, es decir, es una zona en su mayoría comercial, ha cambiado ya de ser residencial a ser... Tendremos que tener las cualidades particulares, ¿no? De cada la colonia sección, Ansures, de por zona. decir, así como también pasa en la Roma Condesa, hay situaciones muy diferentes. La mayoría de la zona de Ansures es de residentes. Ya hemos demostrado en varios foros que sí hay una zona de oficinas que está pegado hacia lo que hay un hotel internacional. Y Mariano Escobedo, ¿no? Mariano Escobedo, y una franja ahí, sí, hay muchas oficinas. El resto se ha demostrado. Hemos hecho caminatas porque nos decían las autoridades, no, que los programas de factibilidad que ya se hicieron, que nos demuestran otra cosa. Caminamos la colonia con ellos, eso ha sido maravilloso, la caminamos autoridad del espacio público, la delegación, los vecinos, y nos dimos cuenta de que no, que era más residencial, que las casas están muy pegadas, está mal diseñado, se ve que lo hicieron desde un mapa. A la hora de que están viendo, las cocheras están pegadas, entonces tienen que darle 5 metros a cada una de las cocheras, lo cual hace que entre cochera y cochera queden espacios muy chicos. Si el coche no queda dentro de ese espacio blanco, lo van a multar o se lo puede llevar incluso la grúa. Entonces, esos pequeños espacios que van a quedar, que en el momento se pensó que sí iban a hacer para que ahí llegaran coches, los van a tener que cancelar y no se va a poder estacionar nadie. Más o menos con estas caminatas los lugares se reducen un 30%. Se dan cuenta también que van a tener que dar más tarjetones de los que creían. Al principio, muchos de estas zonas las habían contemplado como que era una vivienda. Sí, esto y hay de zonas los con muchos... perdón, hay muchas cosas como la cuestión de los edificios, que no es un tarjetón por un edificio, sino cada uno tiene una vivienda. Entonces, a la hora de verlos, hay zonas pegadas hacia también una pollería muy famosa de la zona. Esa manzana tiene muchísimos
edificios, es hacia la zona de Gutenberg. Y tiene hoteles. Tiene hoteles. Entonces, esa zona a los vecinos les tienen que dar uno. Habían contemplado uno por vivienda, visto desde el mapa. A la hora de que lo ven, cada edificio tiene entre 19 y 22 departamentos. Eso fíjate que y es esos algo que lugares no de hecho saben a aquí dónde ponerlos ahorita. El público tiene muchas dudas con respecto a lo que son los permisos, ¿no? Los famosos cartelones. Pero a mí me gustaría preguntarte, Alejandro, ¿por qué hay tanta polémica? ¿Por qué hay unos a favor y otros en contra? Sino aparentemente podría verse como una gran solución a que haya lugares más accesibles a donde puedas llegar y que haya lugar de estacionamiento, a que probablemente la gente deje de utilizar sus coches y utilice el transporte público, bicicleta, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay tanta polémica? ¿Por qué es a favor y en contra si aparentemente podría ser una buena opción? Bueno, yo creo que en primer lugar porque la ciudad se ha construido en un proceso de vocación democrática y en esa medida esta ciudad tiene respuestas y puntos de vista pues muy diversos, pero yo creo que en esa diversidad tiene su propia riqueza. Este ejercicio de consulta, que además arrojó una participación histórica, no habíamos tenido más de 10,000 personas Eso es participando. muy bueno. Por supuesto, porque lo que estamos haciendo es revalorar la participación de la comunidad, más allá del tema de parquímetros. Es lo que comentabas Lo que estamos antes, sí, haciendo es también. un hito del proceso de la ley de participación ciudadana. Tenemos que tener un reglamento de esa ley, sí, facultad del jefe de gobierno. Quien tiene que hacer el reglamento o los reglamentos de esta ciudad es el jefe de gobierno. Tan valioso fue ese proceso que pudimos modificar un reglamento, con la voluntad, por supuesto, también puesta de frente del jefe de gobierno. O sea, eso también cuenta mucho. Bueno, Lo ahorita que vamos a hicimos- platicar, de hecho, con algunos de los vecinos Sí. de Lanzures, precisamente, un proyecto que también tiene Sandra, de qué proponen los vecinos, Claro. ¿no? Y si realmente se están escuchando a los vecinos, no nada más en tu delegación, sino en las otras delegaciones. Y bueno, sobre todo, ¿qué pasa con el dinero? ¿Cómo se dividen estas ganancias? Al regresar lo platicaremos. Recientemente, la implementación de parquímetros en algunas colonias del Distrito Federal ha provocado toda una polémica al grado de realizar consultas vecinales en donde las opiniones están divididas. A favor de los parquímetros. No, yo estoy en contra, man. Es un robo. Estoy a favor. En contra. Mientras que para algunos, los parquímetros representan un jugoso y oscuro negocio que no soluciona los problemas, hay quienes opinan que mejoran la vialidad de calles y avenidas y contribuyen al reordenamiento del espacio público. Creo que ayuda mucho a ordenar un poquito mejor el tema del espacio público y que hace que la ciudad sea mucho más democrática para todos. Porque la verdad luego sí es muy molesto llegar y encontrar que pues, todos los franeleros te están apartando los lugares y pues aparte te cobran por algo que pues es público, ¿no? Eso permite que cada quien se estacione libremente, que haya espacios, que haya movimiento y no que tengamos a gente aquí mafiosa adueñándose de los lugares sin ser dueños ni siquiera de un espacio, de una casa, de nada, ¿no? La historia de los parquímetros en esta ciudad comenzó en 1993, cuando el entonces Departamento del Distrito Federal, a través de los servicios metropolitanos Servimet, otorgó mediante concurso la concesión para operar los parquímetros a la empresa privada Operadora de Estacionamientos Viales S.A. o PEPSA. Y a pesar de que en su momento los vecinos se opusieron a su instalación al no ser tomados en cuenta, lograron un acuerdo en el que todos salieron beneficiados, ya que los vecinos de la colonia Cuauhtémoc obtienen el 16% de lo recaudado a través de este sistema. Y es un dinero que recauda el gobierno y con ese dinero pueden hacer obras públicas, ayudan a las banquetas, etcétera, etcétera. Se me hace anticonstitucional porque la verdad es que todos nosotros hemos pagado nuestros impuestos para que se hagan las calles y todavía aparte de que eso pagamos, todavía nos ponen parquímetros para que sigamos pagando todavía aún más. O sea, ¿a quién está beneficiando esto? La instalación de parquímetros en la colonia Anzures y el proyecto que involucra a los vecinos de la colonia Roma Condesa, así como a los de las delegaciones Benito Juárez, Tlalpan y Coyoacán, corre a cargo de Ecopark, un sistema desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y su principal función es mejorar la movilidad a través del ordenamiento del estacionamiento en la vía pública. Pero, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los parquímetros en estas colonias?
¿Qué dicen los vecinos? A mí en lo personal me gustó, me gustó mucho más porque siento que la colonia está mucho más limpia, la gente ya no deja los coches ahí todo el día. Entonces yo en lo personal siento que fue un plus para la colonia. Por lo menos una vez a la semana nos ponen la araña. Estamos cargando, así como está esa camioneta sin doble fila, estamos cargando. Y el otra vez, antier me llevó la grúa porque estaba mi camioneta con las puertas abiertas y estaba yo cargando. Estamos en la parte de atrás del Deportivo Chapultepec. Creo que son como 4 cuadras. No hay dónde estacionarse en la Nueva Anzures. Aquí es donde hay lugar, porque hay parquímetros. Pues pongan más parquímetros, por favor, son necesarios. Los parquímetros. Modernidad, sustentabilidad o empoderamiento ciudadano. ¿Tú qué opinas? Bueno, una pregunta importante que no debemos dejar pasar y que está en las redes sociales y precisamente en las preguntas de nuestro centro de contacto con la audiencia es ¿por qué se ve esta cuestión de los parquímetros más como un negocio que una cuestión de reordenamiento urbano? Probablemente por el primer ejercicio que se hizo en la Ciudad de México en el 93, justo lo que se comentaba. En ese momento, dejar solamente el 16% al beneficio comunitario, pues por supuesto que es minimizar lo que significa ese proceso comunitario. Ahora que se retoma este programa, 50% de lo recaudado se va a quedar en la comunidad, en materia de obra y de seguridad pública. 2 temas que se tienen que decidir en un comité de transparencia y rendición de cuentas, en donde hay representación vecinal. Correcto, porque eso también genera muchas inquietudes, ¿no? Claro. ¿Cómo los vecinos podemos ver reflejado de manera eficiente y cuánto nos va a costar los servicios que se van a definir en la área en relación al recurso que nosotros Fíjate que es muy importante porque solamente comentar, el ejercicio de Polanco arrojó 20 millones de pesos para la comunidad. ¿Cuánto más o menos se gana diario, Alejandro? En un año, recurso que no se consigue bajo otra vía, ni siquiera en la Asamblea Legislativa. Tienes que hacer un proceso mucho más complicado que eso y ese negocio que se quedaba en unas cuantas manos, ahora le deja a Polanco 20 millones de pesos para su espacio público. Y en el caso de la Cuauhtémoc, que ya, por ejemplo, tiene pues toda una trayectoria y de hecho fue de los pioneros, igual que la Colonia Juárez, porque de hecho aquí tengo a Lolita y Lolita me dice, es que yo vivo en la Cuauhtémoc desde hace muchos años. Bueno, ahorita dijo, bueno, vaya que le van a dar un poco más de ganancia a los vecinos, ¿no? Porque es como algo que ven mucho más retribuible, porque bueno, trae unas fotos donde dice, bueno, mi colonia, hoyos, banquetas. Entonces, la transparencia de los parquímetros se verá reflejada realmente en las colonias en las que para unas personas se vieron afectadas con parquímetros, pero tendrá un beneficio. Lolita, ¿qué le quieres preguntar? Bueno, Alejandro, buenos días. Me da gusto que estés aquí. Gracias. Los vecinos de la colonia, aquí ya vemos varios, estamos inconformes con la dinámica de aplicación de esos recursos, ya que hace más de 17 años que la Asociación de Residentes vía Espinosa Villarreal, ¿verdad?, está manejando un recurso que no se ve aplicado en nuestras calles, por lo menos no de una manera inteligente ni democrática, ¿verdad?, ni eficiente. Si usted ve las jardineras, si ve las banquetas, si ve las podas, si ve las luminarias, es algo tremendo porque además la asociación de residentes es privada, el fideicomiso es privada, por lo tanto no es auditable y tampoco es transparente. Entonces me vi obligada, a nombre de los vecinos, a ir a InfoDF. Resulta que en estos 17 años tenemos 66, 68 millones de pesos, ¿verdad?, casi recibiendo 500,000 pesos por mes, ¿verdad?, que no se ven en la colonia. Porque no es una cantidad exacta, ¿verdad?, desde luego, pero aquí traigo el informe de servicios metropolitanos. Entonces, a nosotros nos gustaría que la dinámica de aplicación se cambiara definitivamente y que la Asociación de Residentes, que ya tiene 17 años, ¿verdad?, pudiera soltar esa administración, ¿verdad? No digo que no haya hecho nada, pero creo que ha sido en parches y muy poco. Que ha sido solo en partes específicas. En partes específicas. Si llega una vinatería, le ponen al otro día la banqueta y a media cuadra está una banqueta destrozada. ¿Qué pasa entonces? Entonces dice uno, ¿qué sucede? Aquí están las fotos, ¿sí? No digo que no hayan hecho nada, hacen las jardineras y por ejemplo en Río Sena dejaron las jardineras huecas, que yo creo que pasaron la factura de todas las plantas, pero resulta que dejaron desde Reforma hasta Papaloapan sin cemento. ¿Y quién lleva ese fideicomiso? Y entonces vinieron la Asociación de Residentes de la Colonia Cuauhtémoc, que viene fungiendo como tal desde 1995.
Entonces, pedimos el cambio, ya estamos en la asamblea, yo fui con Alejandra Barrales, no me dieron la respuesta, sí lo pasó con una orden al pleno y nunca recibí respuesta. Hoy estoy con la licenciada Estela, que es de Participación Ciudadana, esperemos que suba al pleno y que se cambie la dinámica de aplicación, porque no nos satisface. ¿Sí? ¿Cómo se va a hacer, Alejandro, esta nueva dinámica? Dos cosas importantes. Uno, ese fideicomiso sí viene arrastrado desde 1994. Estamos atados a esa realidad porque les dieron un documento donde les dicen, y ustedes se harán cargo por 20 años. Eso es algo que sí nos tiene atado de manos. Es un virreinato. Y lo segundo, sí, o sea, no hubo ningún tipo de procesamiento que permitiera mayor transparencia. Y lo segundo es, bueno, esos 20 años ya se van a cumplir. Sí, entonces, vamos a poder este año, con el jefe de gobierno, y yo esperaría también, por supuesto, con la Asamblea Legislativa, poder modificar ese documento que, por supuesto, se vuelva más democrático, más transparente en la colonia Cuauhtémoc. Vamos a trabajarlo juntos. Y confiscarlo, ¿no? Confiscarlo. Totalmente, porque no es sí, justo. vamos a trabajarlo. No nos dejan ni entrar a las oficinas. Yo un día me colé con el Comité de Vigilancia, que aquí me hizo favor de acompañarme, y les leí 9 preguntas y el señor palidecía, enrojecía, pero nunca me contestó y se lo dejé por escrito y tampoco me ha contestado. Como no les ha contestado a las escuelas donde ya pusieron parquímetros. Ahorita me voy a ir a y platicar 1,400 niños llegan diario a entrar a las 8 y 9 de la mañana, se vuelve un caos la calle de Río Sena. Y hablando, quiero retomar, y gracias por escucharnos. No, al contrario. Quiero retomar, hablando de claridad en el manejo de los recursos, diputada Gabriela, tú has hecho un esfuerzo importante desde la Asamblea Legislativa para llevar una propuesta de reforma precisamente al reglamento para el control de estacionamientos en la vía pública del Distrito Federal. Entre lo que pude analizar, hay un punto sumamente importante, que es la constitución de un fideicomiso público a través del cual se pueda manejar precisamente estos recursos y pueda tener los vecinos claridad de qué se está haciendo con ese dinero. ¿Cómo sería esta dinámica, esta propuesta? Mira, yo complementaría eso y te lo enlistaría en 3 temas en términos de transparencia. El primero es, efectivamente, se está solicitando que sea a través de fideicomisos la administración del recurso. Hoy entra directamente a la Secretaría de Finanzas y de ahí se reasigna a la Autoridad del Espacio Público para que se pueda implementar este tipo de proyectos. Nosotros decimos que sea un fideicomiso público para que los vecinos efectivamente puedan tener... Fiscalizarlo de alguna manera. Exactamente, en tiempo real. Incluso la misma propuesta habla de transparencia en términos de que la gente pueda ver en tiempo real el ingreso, cómo se maneja el recurso, no haya dudas, como decía Alejandro, si el interés queda bailando o no queda bailando y para dónde se va. La segunda es en cuanto al... Y eso es bien importante que lo diga. Las personas de estas colonias tienen claridad en términos del impuesto predial que pagan. Entonces dice, a ver, yo soy de las colonias que paga un impuesto predial más alto y aún así no es suficiente el dinero que yo pago por impuestos para que el gobierno de la ciudad haga lo que tiene que hacer por responsabilidad. Y por otra parte, obviamente en la asignación de estos permisos de administración temporal revocable, ¿cómo se decide quién va a operar los parquímetros en cada colonia? Hoy se otorgan a través de este instrumento administrativo que es perfectamente legal, pero también totalmente opaco en términos de su asignación y los criterios que toma la autoridad para definir quién es el operador de los parquímetros en cada zona. Entonces, lo que estamos diciendo es que no sea por permiso, que sea a través de una concesión para que por lo menos tengamos que pasar por un proceso de licitación o un ejercicio. Y se pueden verificar las bases y el procedimiento cómo va avanzando por todas las... Exactamente. Que se Yo creo que el programa es muy generoso, pero también hay que mejorar muchas cosas en términos de la implementación. La propuesta que hicimos de modificación al reglamento era una propuesta integral que no solamente buscaba darle al vecino lo que quería escuchar, es más, yo te lo planteo así, el tema de los famosos tarjetones. Hoy por hoy la autoridad no tiene un instrumento ni una claridad de cómo se define el número de tarjetones por residente. Cuando nos dicen, es que el estudio de factibilidad no te dice cuántos pueden ser por residente, ni siquiera está relacionado al número de residentes o al número de cocheras, ¿no? Y en algunos casos se otorgaba nada más un tarjetón por predio, no por Así número es, de viviendas. antes de la modificación del reglamento. Ahora, ¿no? se va a otorgar un tarjetón por vivienda, pero que no tenga cajón de estacionamiento. Exactamente, hoy está así. Pero cuando se le pregunta a la autoridad, ¿por qué uno? ¿Por qué no dos? Por decirte algo. Sí. No hay un criterio, hoy no lo hay, entonces es discrecional, la autoridad decidió que ese es el criterio y en esa lógica el sentir de muchos residentes es, a ver, no nada más estamos evitando de que llegue un automóvil de otro lugar a esta zona, también me está sancionando a mí como residente por tener un vehículo. Y entonces ahí ya cambia el entendido del vecino, porque sí tenemos que avanzar a modificar el paradigma de la ciudad en términos de movilidad.
Pero la pregunta es, ¿lo tenemos que hacer de golpe o podemos generarlo en una medida transitoria donde podamos avanzar todos de la mano sin la confrontación? Si somos vecinos, lo estaremos viendo de alguna manera como doble tributación o doble carga. En algunos casos así lo perciben. Claro. Alejandro. Un poco en la línea de lo que dice Gaby. Nosotros hemos pedido desde el principio un plan de desarrollo del DF y de la colonia. Es algo que no se nos ha dado junto con el plan de factibilidad que nos lo acaban de entregar apenas el lunes. Estos dos documentos son muy interesantes porque no tienen una propuesta real, son como un análisis sociodemográfico, se podría decir, de la colonia, no da un plan y un proyecto a futuro, es decir, nos están diciendo, no uses auto, ok, es una buena idea, ¿no? Pero antes ponnos buen transporte, ponnos algunas alternativas. Yo estoy casadísimo y me encanta la idea de las bicicletas, pero en la colonia Anzures la mayoría de las personas son de la tercera edad o mayores. Entonces, pues a lo mejor un servidor me cuesta trabajo, pero estoy aprendiendo nuevamente a usar la bicicleta y me ha hecho mucha servicio. Bien. Pero si le preguntas a la mayoría de las personas de la colonia, te dicen, pues ¿cómo me subo a la bici? Sí, la gente que nos visita está empezando a entrar en una dinámica, pero así como dice Gaby, primero tienes que cambiar una cultura, dar mejores alternativas de movilidad, dar otras opciones, que creo yo que... Sí, pero una cultura se necesitan... Nada más para cerrar esta cuestión de los recursos, que me parece sumamente importante y delicada. Aquí yo quisiera un comentario. Sobre el producto, ese 50%, ¿es posible cruzarlo con las consultas sobre presupuesto participativo en el asunto de que si hay un producto, que la colonia misma a la hora se dice, bueno, estas son las prioridades, y se hace un recuento, vamos y votamos sobre qué es lo que desde la percepción se necesita más: alumbrado, baches, seguridad, luminarias, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero eso sería lo ideal, pero no es así. De orden y de una proyección de un programa. En la Cuauhtémoc tenemos 50%, en la Miguel Hidalgo nos van a dar el 30%. Es decir, no hay un programa ni hay una claridad en cómo se van a hacer. Es el 50% porque se entiende como seguridad y la parte de los recursos. Es que Alejandro lo está sumando, pero efectivamente es lo mismo. Sí, porque de la mano de los verificadores de Ecopark vienen los elementos también de tránsito que te dan una certidumbre como vecino. Se saque de las multas, ¿no? Es decir, ese dinero, ese 20%, en lugar de asignarlo a seguridad, pues se podría tomar de las multas y directamente vaya a seguridad, que es otro tema que no sabemos qué pasa, ¿no? Un punto importante que están tocando es etiquetar. Precisamente va a haber recursos por parte de las utilidades que tienen los parquímetros, y va a haber recursos por las infracciones que se impongan. Sí, pero esas se van directamente al gobierno de la ciudad. No tenemos participación como vecinos. No hay. Hasta este momento no, pero es un tema que no está acabado. Precisamente la ventaja de ser democráticos es que eso se puede proponer a la ciudad. Se está enriqueciendo. Bueno, ¿les parece si vamos a una pausa rápidamente? Y bueno, usted que nos está viendo en casa y a través de la señal internacional, les recuerdo que se puede comunicar con nosotros al centro de contacto con la audiencia. Llámenos, ya vamos a empezar a responder todas sus dudas y comentarios. Regresamos. Parquímetro se impulsó en el año 2010 en la zona de Roma Condesa. No se consultó, no se preguntó, no se hizo adecuadamente con la comunidad. Y que a partir de noviembre nosotros realizamos una serie de audiencias públicas. En estas audiencias públicas se manifestaron diferentes puntos de vista de los vecinos, todos muy válidos. ¿Cuál es el objetivo de colocar ahora estos parquímetros en estas zonas? Ordenar el uso del automóvil, ordenar el uso de la vía pública. El principal beneficio es salir, ver menos automóviles estacionados, más cajones de estacionamiento para el que llega, visita Polanco. Cuando se plantea que una empresa haga, ordene en base a criterios generales el espacio público, estamos por un camino a veces impensable, que es llegar a un beneficio colectivo. La falta de transparencia. No sabemos quién licitó, cómo se adjudicó. Así es. Si en un momento dado el usuario está en este momento en el lugar donde se echan las monedas para cambiar el papelito, ¿ustedes checan que haya alguien echando monedas o no? No, primero verificamos el parquímetro.
Si no hay nadie en el parquímetro, aplicamos la sanción. Si hay alguien en el parquímetro, preguntamos a la persona, oye, ¿cuál es tu vehículo? Si es él, pues igual y le decimos, si ya está vencido, le recomendamos que no se le venza. ¿Y cuánto tiempo les dan usualmente de tiempo para que puedan venir a cambiar el papel? No hay tolerancia. Ahora, ustedes checan primeramente por medio de las placas que no sea un vecino o que esté autorizado para poder estacionarse en el área de parquímetros con su número de placas. Sí, bueno, ellos, los de Copar, traen una lista de residentes. Entonces, antes de inmovilizarlo, se checa. Primero, si es residente, no se inmoviliza. Ustedes le ponen un papel de una boleta de sanción, le obviamente bloquean el coche para inmovilizarlo y ellos, ¿cuál es el siguiente paso a hacer? ¿Les dejan un teléfono? ¿A dónde tienen que acudir? Nosotros realizamos la sanción, mi compañero realiza la inmovilización y posteriormente se le deja en la ventanilla del conductor una estampa con los números. Cuando ya realizó el pago, tienen que marcar esos números para que nosotros de la base nos reporten de que ya pagó y vengamos a quitar el inmovilizado. ¿Y en dónde tienen que pagar? Por ejemplo, si son personas que no viven por esta área y no saben en dónde se paga, ¿en dónde pagan? Aquí atrás de la boleta de la línea de captura vienen los lugares donde se paga. Una vez que ya pagó, habla los números que le dejaron pegados en la ventanilla. Ajá. Y ya nosotros venimos a retirar el camión. ¿Más o menos cuánto tiempo tardan en retirarlo? Como unos 10, 15 minutos después de que el usuario marcó. Es muy rápido. Oiga, y más o menos, ¿su horario en esta parte de parquímetros de qué horario es oficial? Es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Oiga, oficial, ¿y qué costo tiene la multa, sabe? Son de 518. Aquí vienen 518 pesos. Y obviamente si no lo paga ese día, tiene que... Bueno, ya que se le aplicó la sanción, tiene 2 horas para realizar el pago. Si no realizó el pago, posteriormente se manda a grúa. ¿Cómo lo ha aceptado los comerciantes, los vecinos, los franeleros, los parquímetros? ¿Cómo los ha sentido usted? Porque me imagino que se han de desahogar con usted, aunque usted no tiene la culpa, ¿verdad? Pues sí, prácticamente no nos aceptan ellos. Pero la gente que viene, que es usuario de aquí, pues sí dice que está muy bien el programa. Que ahora ya hay más espacio libre para donde estacionarse, porque antes los franeleros ocupaban todo y cobraban una tarifa. Pues muchísimas gracias. Sí, de nada. Bueno, pues ya estamos aquí con muchas llamadas y una de ellas dice Ilse y Vinarriaga Hermoso. Primero se deben de regular los espacios de estacionamiento que deben tener restaurantes, bares o negocio. Ya que abren negocios sin tener espacio donde estacionar los autos, este es uno de los problemas principales. Y creo que sucede, por ejemplo, en el corredor Roma Condesa. En esta situación, y es una cuestión de desarrollo urbano. Precisamente el día de ayer me di a la tarea de verificar la norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico que se publicó en el diario oficial el 8 de febrero. Perdón por ser tan técnico, pero esta cuestión de la normatividad es medio compleja en este contexto. Dice, las tiendas de servicios departamentales y de autoservicio deben de tener un cajón por cada 40 metros cuadrados construidos. En otro caso, las oficinas, un cajón de estacionamiento por cada 30 metros cuadrados. Los hospitales, centros de salud, un cajón por cada 50 metros cuadrados construidos. Los centros educativos, un cajón por cada 60 metros cuadrados construidos. Las zonas de entretenimiento, teatro, cine, salas de conciertos, uno por cada 20 metros cuadrados. Los hoteles, uno por cada 50 metros cuadrados. Es decir, aquí está la norma técnica, que finalmente la realizan con elementos técnicos, pero ¿en dónde queda el factor social? Yo me pregunto, ¿no? ¿Dónde está el aspecto social? ¿Dónde está el aspecto de densidad poblacional? En donde los vecinos ya están al cuello de... Pero yo creo que hay que ver la naturaleza de la delegación Cuauhtémoc, porque me da la impresión, no sé, a lo mejor acá Alejandro tiene la cifra, pero los que vivimos en la Cuauhtémoc somos una minoría pequeña con respecto a los que diariamente llegan a la delegación Cuauhtémoc o transitan o van por alguna razón. Mucha población flotante. La población flotante, ¿cuántos son? 5 millones de personas al día. ¿Y nosotros cuántos somos los vecinos? 531,000. Entonces, bueno, somos una minoría. ¿El 10%? El 10% vivimos con respecto al 90% que va diariamente. Es el centro político, es el centro religioso, financiero, educativo, cultural. Entonces, la cantidad de servicios, nada más en Canirac, restaurantes, el distrito
de establecimientos afiliados a Canirac, que es la Cámara Nacional de la industria restaurantera, equivale en representación dentro de la Cámara al Estado de Nuevo León, al Estado de Jalisco y al resto del Distrito Federal. Wow. Nada más para darnos cuenta. Entonces, esa conflictividad entre los que viven y los que trabajan en un espacio como la delegación Cuauhtémoc, de una ciudad con un valle, con un área conurbada de este tamaño, es una presión brutal. Por eso la necesidad, Alejandro, de trabajar cada colonia o cada zona territorial de manera muy particular, muy peculiar, muy específica. Y quiero cerrar, porque también me lo están comentando, la cuestión de los recursos para cerrar este punto. Los comités de transparencia, ¿cómo están funcionando, Virgilio? Es decir, ¿los ciudadanos, los vecinos participan en esos comités de transparencia? Los vecinos nos acercamos a estos comités de transparencia en donde la delegación, junto con los comités vecinales y la autoridad del espacio público, están trabajando de la mano para decidir los proyectos, al menos en Polanco, sobre cómo se implementarán, en qué obras y ante proyecto presentado por la autoridad del espacio público. Aunque obviamente hay ciertas lagunas que esperemos que se resuelvan y que puntualmente la autoridad de respuesta ante las peticiones. Fíjense que, perdón, yo tuve una experiencia, si se dieron cuenta, fui a hacer las entrevistas y todos estos sondeos, y precisamente, específicamente en la zona de Polanco, nos fue imposible hablar con los valet parkings, porque todos argumentaban que tenían lugar de estacionamiento en los restaurantes, y la verdad es que nosotros nos damos cuenta cuando vamos a Polanco que realmente no hay estacionamientos. Entonces, sí fue algo que nosotros notamos, porque no hubo una empresa de valet parking, bueno, los jóvenes de valet parking, que sabemos que son empleados, pero nos decían, no, nosotros no usamos aquí la calle porque nosotros tenemos estacionamiento, lo cual, pues, supuestamente debería de ser una regulación, ¿no?, que no existe. Entonces no hubo manera de poder tener un parámetro de lo que opinaban los valet parkings o los franeleros. Pero fíjense que tengo una llamada aquí muy interesante de Raúl Salazar, de Xochimilco. Me dice, bueno, yo soy trabajador independiente y constantemente me muevo en toda la ciudad, pero lo que considero es que la idea de los parquímetros es una forma en la que el gobierno está generando recursos. Eso tiene razón, pero aquí, por ejemplo, él como trabajador independiente es como lo son muchos de los trabajadores independientes, como son los franeleros, ¿no? Uno de los franeleros de la colonia Condesa me enseñó, y al ratito lo vamos a ver, su credencial, donde tiene su permiso por parte de la delegación como trabajador independiente, e inclusive él ponía, en la misma credencial dice que trabaja de tal calle a tal calle y está habilitado para poder trabajar en ese lugar, ¿no? Y muchas de las personas nos decían, ok, a nosotros la delegación nos está comentando que vamos a tener trabajo en la misma delegación, haciendo, pues pintando, arreglando las áreas verdes, nos darán algún tipo de trabajo dentro de la misma delegación, pero en la delegación, en la colonia Polanco, nos decían, fíjese que no, a nosotros también nos dijeron de la delegación y no les han dado empleo. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas personas que se quedan sin trabajo? En Polanco tenemos, te digo, es un laboratorio de cómo se va a implementar en el resto de las zonas denominadas zona ecopark de la ciudad. Ahí se formó una cooperativa en la cual no entraron todos los franeleros, pero ellos están destinados a labores de limpia, pintando las calles o bien lavando autos. Y yo quisiera comentar 4 cosas al respecto, incluso empezando por esto último. Los trabajadores no asalariados, lo que dices es correcto, pero lo acredita la Secretaría del Trabajo, no la delegación. Mira. La Secretaría del Trabajo inició un programa hace varios años de trabajadores no asalariados, de reconocerles pues su estatus, y que eso pasa además por entender que es un problema nacional. 6 de cada 10 mexicanos que están en edad de trabajar están en la informalidad. Es un problema nacional, no propiamente de esta ciudad o de estas delegaciones. Segundo, los comités de transparencia. Van a tener comité de transparencia cuando se instale. En Polanco ya tiene tiempo instalado el comité. En Cuauhtémoc, por ejemplo, tenemos una primera reunión preparatoria de la integración de los comités la próxima semana. ¿Con quiénes? Con los representantes vecinales, porque es quienes integran más las autoridades que están involucradas en ello. Tercero, establecimientos mercantiles, sí. Los gobiernos y todas las autoridades técnicamente tenemos que actuar de buena fe. Eso es lo que dice la ley.
y en consecuencia uno le pregunta al restaurante, oye, ¿y tú tienes estacionamiento? Sí. Ah, bueno, entonces por ley, por disposición legal, no porque así lo quiera yo, sino por disposición legal dices, entonces cumples. ¿Qué hicimos en esta revisión en el mes de noviembre? Caminar en varias cosas. Parquímetros es una de ellas, pero lo segundo fue lo que derivó en el convenio de colaboración con el INVEA. Y iniciamos ya también un trabajo, seguramente por allá se dieron ya cuenta cómo estamos visitando. Así es, cómo estamos ya visitando establecimientos mercantiles en donde se les está invitando a una verificación voluntaria. Que este es el hecho de decir, a ver, inscríbete, si algo está mal, corrígelo y tienes un tiempo para corregirlo, entre ellos los temas de estacionamiento y que sí tiene que ver con la planeación del desarrollo urbano. La delegación Cuauhtémoc hasta 1920 era toda la Ciudad de México y en 1920 no había 800,000 vehículos diarios como lo hay ahora. Entonces, sin duda alguna, significa cómo vemos el avance y la transformación de esta ciudad. Y Parquímetros es un instrumento, no toda la solución. Y por último, presupuesto. Sí, tenemos que revisar, que yo creo que eso es lo que abre una puerta bien interesante de democracia participativa en los temas nodales, en el presupuesto público. ¿Saben cuánto recurso público genera nuestro país y cómo está dividido? El 80% del recurso público de todo nuestro país se queda en el gobierno federal, 16% en los estados, 4% en los municipios. ¿Cómo es que estamos dividiendo el recurso que generamos todos? Y en esa misma condición, ¿cómo ha cambiado en la ciudad? En la ciudad, en 1996, el presupuesto de las delegaciones era del 2%. El 98% lo coordinaba el departamento. Hoy es el 23% el que se ejerce en las delegaciones y una diferencia en el gobierno de la ciudad. Son temas que precisamente nos abrió la puerta este ejercicio de consulta ciudadana. Y que eso no nos debe de espantar la democracia, al contrario. Alejandro, aquí, perdón, tu tocayo tiene una pregunta, me paso para acá y ahorita voy con las... Vimos algunas caras que no estaban de acuerdo en el sentido de la cuestión de los hay varios comités, vecinos ¿no? aquí atrás que también quieren platicar. Sí, ahorita vamos para allá. Decíamos, en esta cuestión de los recursos, pues sí, está ese comité de transparencia. En el caso de Lanzures hay una cuestión complicada, hay algunas... cuestiones que no se han solucionado sobre el comité vecinal, no sabemos cómo está, entonces a la hora de poner el tema de comité de transparencia, dices, pues si van a seguir en la misma línea de que está dividido nuestro comité vecinal, están divididas las autoridades, no hay claridad en todo esto, cómo se va a manejar, pues ahí es a donde nos saltan las dudas. Hay también algunas irregularidades en la cuestión de los tiempos. Nosotros estamos pidiendo tolerancia para los vecinos, otras propuestas. Si bien estamos de acuerdo que tiene que haber un ordenamiento, no podemos criminalizar una actividad, es decir, sí hay franeleros que tienen su responsabilidad legal y moral y se tienen que denunciar que estén haciendo algo malo, pero también hay mucha gente que va y trabaja para darle el sustento a su familia. Entonces hay que diferenciarlos. También hay que diferenciar público, que no todos los franeleros están trabajando directamente en la calle, es decir, son porteros de toda la vida de muchos de los edificios. Entonces se tiene que tomar en cuenta que es gente que trabaja ahí con nosotros por generaciones, el abuelo y así. No, y fíjate que esto se hizo el espacio público de todos, es lo que quieres decir. Es gente que trabaja con nosotros, es pero gestionando lugares de estacionamiento y cobrándole a alguien que viene de otra colonia. Pero fíjate que... A ver, vamos a ir uno para que nos puedan escuchar. En el ordenamiento creemos que debe de haber una planeación. Te subes un poquito la maraca, Alejandro. Tomarlos en cuenta como ciudadanos, como personas, darles una propuesta digna. Creo que eso sería lo bueno, es decir, ordenar realmente con o sin parquímetros y también ordenar las calles con o sin parquímetros, es decir, no nos pueden condicionar el ordenar a los franeleros o el regular los usos de oficina a un programa, es decir, ahorita la ley tiene la posibilidad, Alex, nos tenemos que ir un corte de regularlo con o sin parquímetros. Y ahorita les parece si nos contestan bien toda esta y nos dicen, bueno, pues es que somos vecinos de Lanzures y no nos preguntaron nunca, de hecho nos dice María, ¿saben qué? Pues respecto a la pregunta en la Colonia Anzures no nos preguntaron y pues la verdad es que nos impusieron de una manera pero en la Cuauhtémoc hay unos que dicen, de muy poca participativa. Regresamos. A ver, opiniones encontradas. Bueno, continuamos aquí en Diálogos y desde luego pues es un tema polémico, pero recuerden que también mañana es 14 de febrero, así que hay que relajarse. Así que es mejor pensar en los osos de peluche, las flores, los corazones, por todas partes. Pero en realidad,
¿Cuánto cuesta el negocio del amor? ¿Te has puesto a pensar cuánto se gasta en estos días, en el 14 de febrero? Fíjate que hay un dato muy interesante. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México en años pasados estimó que aproximadamente cada persona gastaba 600 pesos, es decir, 900 millones solamente en este día. Para este año aproximadamente se espera un gasto de 700 pesos por persona. ¿Tú crees que el amor no cuesta nada? ¿O que tal vez será verdad que el amor no tiene precio? ¿Cuáles son los negocios de Cupido y cuánto cuestan? Mañana lo analizaremos aquí en Diálogos. Y recuerda que si vienes al estudio, entonces tienes que reservar tu lugar llamándonos al 53 41 11 93 y 53 41 46 87. Y tal vez aquí mañana en el estudio de Diálogos en 11 TV México esté revoloteando hasta Cupido y te puedes encontrar a alguien para salir mañana mismo. Oigan, bueno, y además continuando, y no cuesta exactamente aquí en el programa. Continuando aquí en el programa, tengo el gusto de presentar a María Chavarri. Tú eres secretaria, entre otras cosas, de la asociación Yo Amo a la Condesa y estuviste también como secretaria y observadora. Y observadora junto con mis compañeros aquí. Exacto. Fue una consulta fascinante. Yo quisiera darle las gracias desde luego a Alejandro Fernández aquí presente, a la diputada Gabriela Salido por la participación tan grande, miles, o sea, 10,000, ¿no? Y en la Condesa donde estuvimos, por cierto, escribiendo a mano, lástima, pero eso nos dio mucha alegría porque conocimos muchos vecinos, como dice Gaby, ¿no? Y entonces fue un ejercicio de una actividad social enorme. También quisiera yo agradecer, aunque no se encuentran aquí presente, a la doctora Alba de Participación Ciudadana y a Patricia Benítez de la misma delegación que estuvieron allí, y primero un poco maltratados por nosotros porque no les teníamos confianza. En tiempos pasados la delegación Cuauhtémoc siempre trabajó en contra nuestra. Y también quisiera proponer banquetímetros, porque también las mesas y las sillas de los restaurantes y de los bares invaden la vía pública y los tenemos que hacer a un lado para poder pasar. Claro. Entonces, ¿a dónde van a dar esos recursos? Claro. ¿Sí? ¿En qué nos benefician en la colonia? Y la otra cosa, no queremos ser los vecinos los últimos en enterarnos y en ser los perjudicados. Entonces queremos participar en el plan de desarrollo como lo propone la colonia Anzures y como desde luego Polanco y todas las zonas. Realmente me siento orgullosa de que seamos pioneros en la Condesa, en la territorial Roma Condesa, de este trabajo. Bien. Y agradecerles de nuevo. Oye, María, pues muchas gracias, muy interesante además, y quiero aprovechar esto que acabas de decir para decir, conociste muchas opiniones de los vecinos. Muchísimas. Y aquí en el Facebook, desde luego, y Twitter hay muchas. Yadi Herdes dice algo muy interesante que creo que todos alguna vez lo hemos pensado. Pagamos tenencia, nuestro carro no puede circular tan solo porque ya no es del año y ya no está en buenas condiciones, por lo tanto hay que pagar el servicio para que pase lo de hoy no circula. Además, ahora vienen los impuestos, es un comentario muy grande, lo voy a resumir. Ahora viene lo de los parquímetros. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo porque al rato nos van a cobrar el impuesto por respirar, ¿no? Y desde luego pues también hay otros comentarios, por ejemplo hay uno en Facebook donde dice, en Twitter, perdón, nos decía, ahora lo encuentro, ¿quién? Es Diana Leiva. Yo soy vecino de la Condesa, por cierto, a favor de los parquímetros. Me parece que muchas veces el no de las personas es por no querer ordenarse. Durante la consulta platiqué con vecinos que votarían por el no porque no les darían tarjetón para 4 coches. Y dice ella, pues también ya es demasiado ego, ¿no? O sea, es decir, pues hay que reducir, así como decíamos hace rato, la forma de transporte, el utilizar tal vez menos, pues está obviamente nuestro no va por ahí, ¿sí? Nuestro no va en la siguiente forma. Somos habitacionalmente vecinos, ¿sí? Nuestro predial que acabamos de pagar, por cierto, carísimo, dice H3 o H5, ¿sí? Nosotros no pedimos este desorden. La autoridad, en tiempos pasados, la delegación Cuauhtémoc, por cierto, la más corrupta hasta hace un año, dio permisos o se hizo la disimulada ante negocios que no contaban con el uso de suelo.
Y entonces nos llenamos de antros, restaurantes y bares, ¿sí? Sí, pero en la Condesa es más grave, ¿sí? Porque somos más habitantes en la Condesa. Y entonces de pronto tu colonia se ve invadida por el ruido. Tu colonia se ve invadida por los borrachos de todos los días. No somos una asociación moralista que estemos en contra de que de vez en cuando te tomes una copita de vino, pero no nos vamos a vomitar frente a tu casa, ¿verdad? Es otra cosa. Y algo importante es que los vecinos están participando ya de manera más activa, ¿no? No, sí, pero además déjame decirte, ¿sí? La ley de establecimientos mercantiles dice que el valet parking puede existir siempre y cuando lleve el automóvil a un estacionamiento. Ahora, con esto de la ecología, nos cambian la ley y nos dicen, bueno, deja de usar el automóvil, estoy de acuerdo, ¿sí? Pero ¿qué nos das como alternativa? Un transporte pésimo y que yo, como dijo la conocida restaurantera Mónica Patiño, tenga más espacio para mis clientes. ¿Por qué la autoridad no le exige al restaurantero de alto impacto? Porque también debo decir que en la Condesa, yo soy joven en la Condesa, tengo 32 años, siempre hubo restaurantitos, fondas y restaurantotes, ¿sí? Y siempre respetaron y siempre tuvieron estacionamiento. Ahora de pronto dice, los vecinos, dijo Mónica Patiño, y lo digo con fecha, ¿sí? Exactamente el último sábado de enero, el penúltimo sábado de enero. Ahora, señalaba algo importante. Déjame terminar de decir lo que dijo. Dijo, es que los vecinos ocupan mucho tiempo estacionados frente a su casa. ¿Será porque ahí viven? Ahora, una relación que creo que se ha modificado y entró en discusión es nuestra relación también con el automóvil. Yo quiero confesar aquí públicamente que vivo en bigamia y tengo dos pasiones. Uno que es mi coche, que lo amo, lo pago, tiene más derechos que incluso yo, porque tiene seguro de gastos médicos mayores, tiene vivienda, ¿no? Le tengo que conseguir vivienda, me cobra hay que alimentarlo semanalmente, hay que pagarle cosméticos, hay que pagarle... Cuidado, se pueden meter con cualquier cosa, no se metan con mi fascia, ¿no? Porque la fascia puede ser motivo de insurrección personal. Ahora, y el otro amor que traigo, pues es la bicicleta. Yo siempre, a la hora de votar a favor del sí, fue que relacioné el asunto del uso de la bicicleta con el asunto del ordenamiento a través de los parquímetros. Son dos cosas que van juntas. Vamos a hacer o sea, si queremos cambiar esa cultura, es una cuestión integral. Hay dos maneras de no chocar. Una es frenando y la otra es acelerando. Buenísimo. ¿No? Sí, sí, sí. Y entonces, si no aceleramos a pensar en los cambios que vienen en la ciudad es un organismo vivo. Está cambiando y es contradictorio permanentemente. Sí. Quien quiera tenga una visión de que esto es así estático y la ciudad de 1920, tenemos esos criterios para la actual, creo que tenemos que estar abiertos precisamente a un cambio positivo, ¿no? Un cambio consensado, un cambio opinado, un cambio en el que participa la ciudadanía y la autoridad conjuntamente. Totalmente. Mira, complementando un poco los comentarios que venían haciendo hace ratito, en términos de la participación vecinal en las decisiones del recurso y cómo están hoy las cosas y el tema de la ley de establecimientos mercantiles, a ver, yo entiendo claramente que hoy lo que queremos es implementar un programa que va a ayudar sustancialmente a la movilidad de la ciudad. Eso es loable. Sin embargo, lo que no queremos es que se queden solamente como medidas temporales para ayudar a que los vecinos se convenzan, para que en unos años deje de funcionar de una manera tan maravillosa y tengamos historias tan aterradoras como en la colonia Cuauhtémoc. Entonces, justamente por eso se solicitó la modificación del reglamento. El tema de la verificación de los establecimientos mercantiles, desde mi punto de vista, es que si tenemos un programa para ayudar a que se regularicen, es que ya estamos aceptando de tajo que están mal, y entonces ahí lo que faltó fue autoridad suficiente como para imponerse y corregir los que están mal.
Pero bueno, en esa lógica solicitamos la modificación del reglamento para buscar justamente que se hagan adecuaciones en las que se incremente la participación vecinal en la toma de decisiones del ejercicio del recurso, y no solamente en este momento los vecinos tengan una puerta abierta con una autoridad que es mayoría en este comité, justamente en el Comité de Transparencia, y que ahorita, como nos queremos todos convencer, entonces todo fluye muy bonito. Y en unos 10 años, a mí lo que no me gustaría es que haya una muy buena idea y la autoridad imponga una decisión por tener mayoría justamente en ese Comité de Transparencia. Por eso estamos justamente proponiendo que se incremente la participación vecinal en la toma de decisiones, para que pueda ser de manera conjunta, sí, pero con mayor participación vecinal y un poquito más amarrado para que, insisto, cuando pase esta luna de miel en el que nos queremos todos convencer y hacer este cambio de paradigma, las cosas no cambian diametralmente. Y platicando precisamente del Comité de Transparencia, por ahí, Adriana, estás con algunas invitadas del público que Estoy estaban... con Samantha, que precisamente dice sí, no. A ver, Samantha, Hace ¿estás a momento favor estaban o en en desacuerdo contra? con los comités de transparencia, ¿no? Que no forman parte de los comités de transparencia como vecinos. Bueno, es que estamos hablando en este punto de lo que se ha abundado, sobre todo desde la parte de qué se va a hacer con los recursos, pensando que esta es como una medida que tiene que aplicarse. Ahora, lo que tenemos que discutir y que está de fondo y que tenemos que reflexionar es qué pasa con el ordenamiento urbano de la ciudad. Y al pensar el ordenamiento urbano de la ciudad tenemos que tomar en cuenta que debe de tomarse en consideración a los habitantes que la viven, que la transitan, que la padecen, que la disfrutan, porque finalmente cambiar un orden en un espacio público implica cambiar la vida de alguien. Y en el caso de Lanzures nos ha costado muchísimo trabajo poder gestionar una consulta ciudadana donde se nos tome en cuenta, y eso nos ha costado mucho, no se ha podido como concretar esta consulta, y creo que es importante que se nos tome en cuenta porque finalmente luego las autoridades no se dan cuenta de lo que nosotros sí estamos viviendo. Entonces uno de repente dice, bueno, ¿qué pasa con la autoridad? No ve la ciudad, no la vive, no está viendo qué está pasando, y también creo que no es cosa lo que está pasando de confrontarnos tampoco dentro de la Miguel Hidalgo con Polanco, porque esta ciudad, las políticas urbanas no deben aplicarse a tabla rasa, porque es una ciudad muy grande, muy diversa, con distintas problemáticas, y si a Polanco le funciona, está bien, pero no debe ser la vara de medida para aplicarlo en otras colonias que tienen otras necesidades y otros problemas. Y en nuestro caso es una zona habitacional. Entonces lo que estamos pidiendo es, antes de aplicar un programa, vean cuáles son nuestras necesidades y si efectivamente nos beneficia a nosotros como habitantes de la colonia, antes de aplicar las cosas, porque para qué aplicarlas sí va a traer perjuicio, y nos lo están vendiendo como algo que nos va a beneficiar. Alejandro, precisamente, y estamos viendo que no. A ver, antes de aplicarla es la consulta ciudadana, para tomar en consideración precisamente estas propuestas. Mira, yo creo que fundamentalmente esta ciudad sí creció con una vocación democrática, y eso es consultar a la comunidad. Eso, con todo respeto, es ser de izquierda. Y en esa condición es que nosotros impulsamos la consulta en el territorio. Y para mí, fíjate qué paradójico. A mí incluso hubo voces que decían, no la hagas. Ya no la hagas, no, hay que llévala a un mes y otro mes y otro mes y otro mes. ¿No está de acuerdo, Virgilio, contigo? No, a ver, a la gente. Yo, por ejemplo, yo te pregunto a ti, que además tendrás 20 años. ¿Tú estás de acuerdo en la implementación del programa Ecobici? ¿Qué pasó? Estoy de acuerdo en la aplicación del programa, pero ¿dónde están nuestras bicis? No nos las pusieron porque hay un hotel ahí. Entonces, ¿qué pasa con nuestras bicis? Ahora, ¿estuviste de acuerdo con la llegada? Perdón, ¿estuviste de acuerdo con la llegada de Ecobici a Polanco y Anzures? A ver, otra vez, no te ¿Estuviste de acuerdo con la llegada de Ecobici a Polanco y Anzures? Estoy de acuerdo con la llegada de Ecobici, estoy de acuerdo en que cambien las formas de transportarse en la ciudad, pero dime cómo llego yo a Ecatepec si no es en coche sin que me asalten. Te voy a decir algo. Los vecinos de Polanco querían consulta para implementar Ecobici. Si se hubiera sometido a consulta, seguramente no pasaba. Y hoy el programa, que es una política pública además, Ecobici, en la zona de Polanco y Anzures es donde más éxito y viajes tiene. Pero entonces el ejercicio democrático debe aplicarse solamente solamente pero si nos ponemos a realizar consultas ciudadanas por cualquier tema, hoy no tendríamos una ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, o tampoco tendríamos Ecobici. Que las dos hay dos puntos importantes que tenemos que retomar. Silencio, por favor. Confrontación entre
Polanco y Anzures. Esto no es una confrontación entre Polanco y A Anzures. ver, les pido de favor que hablemos uno por uno, porque sobre todo las personas que están en su casa no nos pueden escuchar, van a decir, no hombre, me estoy perdiendo el chisme, porfa, uno por uno. Esto no es una confrontación entre Polanco y Anzures, ni entre una política y otra, simplemente darnos cuenta que como ciudadanos, cómo nos afecta una política de urbanización y si esto realmente va a tener beneficios o no para nosotros, si esto realmente va a ordenar y ayudarnos, cuando podemos nosotros llegar a solucionar los problemas que tenemos mediante otro tipo de vías o de soluciones, como cuidar el uso de suelo y evitar que se sigan dando permisos a destajo para construcción en la delegación. Ya están de acuerdo, Virgilio. Que son situaciones accesorias, ¿no? Sí, A ver, situaciones yo accesorias. quisiera Nada comentar más algo. tantito. Quiero, antes de irme al corte, porque vamos a un corte rápidamente, pero regresando lo comentamos, es en otras colonias en donde en este momento no están de acuerdo o ni siquiera se ha realizado una consulta o finalmente no figura la cuestión de los parquímetros, puede darse el caso de que se dé un efecto cucaracha, es decir, los que están ya regulados, reglamentados con su parquímetro, ya no van a buscar estacionamiento en esta zona, se van a ir a las aledañas. Y esto puede implicar que efectivamente estas zonas aledañas se incorporen posteriormente a este programa. Vamos a un corte rápidamente y regresando lo vamos a comentar y también todas sus dudas y comentarios que nos han realizado en las redes sociales. Regresamos. Claro. ¿Y tú no tienes estacionamiento? Es como es. Bueno, pues estamos con Fernando aquí en la Colonia Condesa y precisamente lo agarramos lavando el coche y demás. Fernando, el programa del día de hoy es acerca de los parquímetros. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues yo la verdad aquí llevo años trabajando en esta área. ¿Cuántos años? 23 años. Entonces la verdad es que pues sí estoy preocupado porque si meten los parquímetros voy a dejar de generar pues un dinerito. Sí, pero aquí está mi hijo también, o sea, somos dos. Él de hecho estudia y viene por ratos, entonces pues, yo ya no le puedo ayudar para sus estudios. Y pues de los parquímetros, pues los vecinos hicieron una encuesta y pues creo que no la respetaron. ¿Cómo que no la respetaron? Pues sí, o sea, supuestamente no iban a meter parquímetros y ahora dicen que sí. Digo, la verdad es que yo no sé cómo esté bien el asunto con el delegado, pero pues sí, lo que sí es preocupante es que me voy a quedar sin chamba. Por ejemplo, yo aquí, ya llevo años, yo fui a una secretaría de no asalariados y yo tengo un permiso. Y aquí especifica de dónde a dónde trabajo. Entre Avenida México, Laredo y Michoacán, que es precisamente donde nos encontramos. Ya aquí dice, quien se encuentra autorizado para ejercer la actividad de cuidar y lavar vehículos. ¿Qué te dicen los vecinos? ¿Qué opinan? Pues los vecinos también están así, pues ahora sí que preocupados por lo mismo, porque mucha gente que me estima ya de años, pues dicen que qué voy a hacer si me voy a quedar sin chamba. Aquí la gente que ya me conoce me deja su carro con toda la confianza del mundo, porque pues aquí ya me la he ganado yo. Y ahorita pues le digo, no sé qué vamos a hacer. Somos varios compañeros. Digo, yo estoy de acuerdo que en varios lugares a lo mejor les cobran, pero yo aquí se me llena muy rápido porque yo no les cobro. Es voluntario lo que ellos me dan. ¿De qué horas a qué horas estás aquí? Yo aquí estoy desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, diario. Sábados y domingos y días festivos, diario estoy aquí. ¿Por qué? Porque vengo con los vecinos, les saco sus carros, les lavo su garage, les tiro la basura, todo. De hecho, hay veces que les tienen visitas, pues yo les echo la mano a estacionarlos y ya me dan pues, para mi refresco. Bueno, pues quiero ofrecer una disculpa a Raúl porque malinterpreté una de las llamadas que leí primeramente de él, en donde yo hablaba de que qué pasaba con todas estas personas, precisamente como la cápsula que acabamos de ver, con todos los franeleros. Él me dice, a ver, Adriana, discúlpame, Raúl. Dice, mi comentario iba que soy trabajador independiente y genero trabajo. Es decir, soy microempresario y parte de mi trabajo es acudir a las oficinas de mis clientes y en toda la ciudad los franeleros son dueños de la calle y los parquímetros vienen a solucionar para que esta gente no se adueñe de los lugares. Pues los considero personas flojas y por otro lado los lugares son públicos y es un pretexto por parte del gobierno para hacerse ricos. Raúl, te pido una disculpa, ya leí tu llamada. Y regresamos contigo, Oscar. Sí, bueno, y aprovecho aquí también para darle lectura a otra llamada. Estoy de acuerdo, dice Manuel Cerveira, estoy de acuerdo con los parquímetros. Estos ponen orden y el abuso de las personas que asisten a la zona, en el abuso, ¿no? De las personas cuando asisten a la zona por parte de los franeleros, no respetan ni las rampas de discapacidad y las entradas a las casas. Digo, hay muchas opiniones en ese sentido.
Y hay una inquietud en relación a los franeleros, a los viene. Si me permiten señalarlo de esta manera, no es por una cuestión despectiva ni mucho menos, sino como socialmente se les reconoce o se les llama. Y bueno, aquí la cuestión es, ¿qué pasa con estas fuentes de trabajo que están cancelando de alguna manera? ¿Qué pasa con esta gran cantidad de familias que se quedan sin sustento para poderlo llevar a su hogar? En el caso concreto de Polanco están creando cooperativas en donde finalmente se organizan de tal manera que puedan prestar servicios a la comunidad. O incluso se les invitó a formar parte de la empresa Ecopark, de la empresa de Operadora Bicentenario, que es quien tiene la y en este caso conocimos un testimonio en donde uno de los franeleros señala que regularmente ganaba 400 pesos diarios por su actividad. Y ahora, a través de la cooperativa, gana 1,200 pesos a la semana. Obviamente algo considerablemente menor a lo que estaba acostumbrado, pero tiene prestaciones de ley. Y de forma lícita, porque explotar el espacio, que repetimos, es público y es de todos, pues... Ahora, Alejandro, público, pero no para que estacionen un bien privado como el auto. Es que volvemos a lo mismo, el auto es un bien privado y tú lo estás estacionando en un lugar público. Pero pagas por él. Voy a retomar nada más esta idea. Pero no, también pago por un refrigerador y si no tengo cocina no lo voy a llegar a poner o le voy a exigir al gobierno una cocina. Exactamente. Ahorita vamos a ese punto, nada más para concluir con esta idea. Las cooperativas es una fórmula generalizada en esta delegación y va a ser en las demás delegaciones precisamente para proveer un espacio de empleo a estas personas. Sí, totalmente. Yo creo que hay como en todas sociedades, hay personas buenas y tal vez no tan buenas. Y hay franeleros que son personas muy valiosas y hay otros que no, porque es apelar a la realidad. Y en esa condición nosotros tenemos ya una propuesta para que comparte el presupuesto público de la delegación, más de 1 millón de pesos, trabajado incluso con la Secretaría del Trabajo. Les pedimos 1 a 1, entonces vamos a tener 2 millones de pesos para poder generar cooperativas de servicios que estén bajo la coordinación de la delegación. Y esas cooperativas de servicios nos van a ayudar a limpiar las calles, a podarlas, a tenerlas en buenas condiciones, a cambio precisamente de que ellos obtengan un recurso económico. Hay personas que como franeleros dijeron sí a las cooperativas en Polanco, digo, porque también estudiamos el caso. Y hay otras que dijeron, no, nosotros vamos a buscar otros temas. Pues también está bien, es válido. Nosotros estamos abriendo esa puerta de la formulación de cooperativas y en segundo lugar, también estamos abriendo la puerta para una capacitación laboral. La Cuauhtémoc tiene alrededor de 60,000 establecimientos mercantiles. Entonces, estos establecimientos también pueden ofertar empleos no solamente a nuestros propios vecinos o a vecinos de otros lados, sino en particular también a los jóvenes, porque hay muchos jóvenes como franeleros, y que nosotros decimos hay que sacarlos de esa condición. O sea, también este tema de los parquímetros ha abierto la puerta a que empecemos a observar a los grupos más vulnerables desde otra óptica. Y eso no es algo que debamos menospreciar. Tenemos que trabajar con también. La Secretaría del Trabajo. Así es, con la Secretaría del Trabajo del Gobierno de la Ciudad, con la Secretaría de Desarrollo Económico y con el DIF, porque también tiene que ver con los temas de derechos sociales. Perfecto. Le otra pregunta. Me comentan, en Guadalajara se ha llenado de parquímetros y considero que no presta ningún servicio al ciudadano porque al final de cuentas el robo a vehículos sigue igual. Creo que los únicos beneficiarios son los propietarios de estos negocios, pero aquí el gobierno se distingue por arbitrario y hacen lo que ellos quieren. Ahora, parquímetros, ¿qué beneficios podemos tener frente al valet parking o a otro tipo de estacionamientos? Dicen, bueno, tengo que cubrir una cuota. ¿De cuánto es esta cuota? 8 pesos la hora. Mira, pero sí existe 2 pesos, unas, ¿no? 2 pesos 15 minutos. 2 pesos 15 minutos. Mira, una cosa importante es reconocer, primero que nada, que con el modelo de parquímetros sí hay esta retribución de este porcentaje específico que sí se va a invertir en la colonia, que no pasa con el franelero, ¿no? Eso es totalmente cierto. Y también se han puesto en la mesa muchas preguntas como, por ejemplo, oye, ¿pero por qué en un estacionamiento público yo recibo como contraprestación un seguro? Y en el caso del parquímetro, que es un estacionamiento más público, por así decirlo, ¿por qué no puedo tener también esta facilidad por parte del permisionario, ¿no? Y que me dé un seguro también para garantizar que no le pase absolutamente nada en la vía pública? Nosotros estamos trabajando justamente un proyecto de ley de estacionamientos para empezar a ver todas estas cosas junto con otros temas y con otras ópticas del mismo problema. Manejas también en tu propuesta que
cualquier modificación a las tarifas pase por la Asamblea Legislativa. Para que una vez acostumbrados, digamos, a esta dinámica, no vamos a tener sorpresas en el incremento de las tarifas. Sí, pero también por el otro lado, porque ya se considera en el presupuesto de ingresos de la ciudad. Y entonces nos va a quedar muy claro cómo funciona. Si tú te fijas, la mayoría de las propuestas del reglamento están enfocados a que el programa siga siendo bueno y positivo en 10 años. Y no, insisto, que cuando la autoridad se siente cómoda, ¿no?, dejemos de generar estas ventajas para los residentes y entonces ya, como el reglamento nos lo permite, nos volvemos laxos y empezamos a echar a perder un programa que puede ser exitoso. Correcto. Una llamada más, Mauricio Ríos dice, ¿quiénes son los propietarios de los parquímetros? ¿Nos pueden dar nombre de ellos? Operadora Bicentenario es la que tiene ahorita otorgado el KTR. Roma, Condesa, Polanco, Anzures, Lomas. ¿Desde qué año está operando? Granada, Irrigación. Pues apenas esta empezó hace un año con Polanco, finales. justamente. Ahora, comentabas algo, Oscar, antes de irnos al corte, en donde decías el efecto cucaracha, ¿no? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, en las partes de la Roma que sí se pongan, o de la Condesa que sí se pongan parquímetros, y del otro lado que no? Va a ser caótico. Si de por sí es un hecho, que ya lo es, el efecto cucaracha va a ser algo bien preocupante. Sin embargo, aquí, en la colonia Cuauhtémoc, tienes el problema, eres el representante del Padres de Familia de un colegio bastante grande y tienes un grave problema porque resulta que pues se tienen que poner en segunda fila, porque no tienen la tarjetón para poderse estacionar, entonces se hacen un caos las escuelas. Sí, esto sucedió a partir de inicio de clases de agosto, porque el 19 de julio la escuela y otras escuelas de la zona, que también hay otras varias, tenían designados cajones. Nosotros teníamos designados 2 cajones. ¿Para una escuela de cuántos alumnos? Tenemos 1000 alumnos en nuestra escuela. Enfrente hay otra escuela de 400 alumnos. A la vuelta hay otra escuela como de unos 500 alumnos. A una calle adelante hay otra escuela similar a la de nosotros, casi 1000 alumnos. Teníamos 2 cajones designados. 2 días antes del reinicio de clases, que era el 19 de julio, llegaron sin ningún aviso, nos quitaron los cajones. ¿Sí? Nada porque el personal lo vio, el personal de la escuela los vio y dijeron, ya no tienen permiso, vayan directamente con las autoridades. Alejandro, básicamente esto era para descenso de los alumnos, 2 cajones. 2 cajones, ahí formamos una bahía, nos organizamos los papás, formamos una bahía, puedes mandar a tu personal, han ido las patrullas a partir de enero, nos han apoyado. ¿Sí? En las mañanas, esos 2 cajones, junto con el acceso de la escuela que es grande, formamos una bahía. Ayudamos a los alumnos a descender. Formando esa bahía, quedan 2 carriles libres. Cuando en las mañanas no podemos tomar esos cajones nosotros, porque los ocupan los vecinos, nada más queda un carril libre y no podemos hacer nuestra bahía. Pues Alejandro ya está tomando nota. Lo que pedimos es que nos devuelvan de menos 2 cajones para formar una bahía y agilizar. Esto que está pasando con nosotros va a pasar también en las demás colonias donde hay escuelas. ¿Qué es lo que comenta Alejandra? Sí. Claro. Y no solo escuelas, también tengo aquí otra llamada de Miriam Hernández. Dice, ¿me pueden decir qué podemos hacer con las familias que tienen 3 o 4 coches y ocupa toda una calle para estacionarlos? Y los demás vecinos nos quedamos sin lugar. Quisiera escuchar la opinión de los especialistas. Oye, Alejandro, no es que nadie nos esté viendo, porque casi nadie nos está viendo, pero sí le pueden echar la mano aquí a las escuelas de la colonia Cuauhtémoc y obviamente, como se ha comentado mucho, ¿no? Que toda la experiencia de la delegación Cuauhtémoc sirva para las mejoras de precisamente otras colonias y otros lugares donde se están Adriana, tenemos intentando. algunas participaciones por ahí que están levantando la mano. Sí, ahí voy a ver, en las Sures, pero es que Dice me voy a la Ricardo colonia Castro, del Valle, porque si no se van a enojar. La palabra parquímetro... Lo paso. Una de las cosas que Lanzures tiene, una de las cosas que Lanzures está haciendo pionero es respetar estas bahías, que no nada más se van a respetar bahías para las personas de las escuelas, sino también para discapacitados que no se tenían tomados en cuenta en la ley ni en los programas, que ellos no tienen el coche por un lujo ni por un placer, es por una necesidad de transporte. Nosotros Lanzures ya los tomamos en cuenta los bomberos, a las ambulancias, otras personas, espacios donde están los hidrantes, y creo que eso es muy importante, que Lanzures en el manual que se está haciendo lo va a ver. Qué bueno, es considerado precisamente, ¿no? Sí, bueno, es que de manera muy particular en el caso de la colonia Anzures, en este proceso preoperatorio, en donde los vecinos le dijeron a la delegación,
y espacio público, espérame, porque no estoy de acuerdo y quiero una serie de condicionantes antes, justamente es el desarrollo de este manual en el que están trabajando, donde se ven temas específicos, discapacitados, embajadas, zonas de alto riesgo, las dimensiones, la forma de balizamiento. Yo creo que en este sentido la participación ciudadana le está haciendo un aporte a la ciudad y al programa en general valiosísimo. Y hace falta regular el espacio en Anzures y en Nueva Anzures. El día de la explosión ahí en Pemex, yo tengo mi oficina en Anzures, por eso conozco también la zona. Y la parte de Nueva Anzures era un caos, las unidades de emergencia no podían entrar porque había coches estacionados y en batería, ¿no? Entonces, hace falta ya regular. Y creo que aquí lo importante, Alejandro, es que precisamente retomar que la participación dentro de cada sector o cada colonia es diferente y la dinámica es diferente. No podemos simplificar todos en un mismo procedimiento, ¿no? O en igualdad de condiciones. Tienen características peculiares que deberán ser atendidas en su momento. Totalmente. Dice aquí otro comentario, hicieron público que van a poner parquímetros en los centros comerciales. Por ley el establecimiento debe proporcionar unos 20 lugares para estacionamiento. Que se haga la observación sobre eso, ya que nos están cobrando el espacio que nos corresponde por mexicano. Es el colmo, ojalá pasen mi comentario. Oye, Oscar, fíjate que precisamente tengo aquí conmigo a Benjamín, que es representante de la Colonia del Valle. Es un lugar en donde se está planeando poner parquímetros. Tú estás en la calle de Amores, que es una calle muy concurrida. Platícanos, después de todo lo que has escuchado el día de hoy, de lo bueno, lo malo, la experiencia que han tenido, ¿qué opinas? ¿Estás a favor o en contra? En lo personal a favor, porque esta ciudad hay que reordenarla, hay que meterle orden, porque ciertamente tenemos un gobierno, pero no hay autoridad. Por eso existen los franeleros, los puestos ambulantes y todos esos caos que hay en la ciudad. Ahora bien, en la parte que yo represento, que es Valle 5, hay 5 escuelas. Y una de ellas tiene más de 500 alumnos. ¿Qué es lo que le pasa a Benjamín? Que es el también? Instituto México. Entonces, y enfrente hay unos laboratorios y hay una compañía de seguros donde no hay ni una sola casa. Los fines de semana está totalmente deshabitada esa calle, porque no hay nadie que viva ahí. Entonces, hay muchas zonas así en la Colonia del Valle. La delegación Benito Juárez, como creo que es la Cuauhtémoc, tiene 380,000 habitantes según el censo, el último censo, pero la población flotante oscila entre 1,5 millones y 2 millones de personas que van a diferentes actividades, por lo cual es súper urgente que se metan estos parquímetros y que representen un beneficio a la colonia, porque como en el caso de otras muchas, pues las banquetas son de hace 40 años, 50 años. Hace 40, 50 años precisamente son problemas muy añejos, ¿no? Y ahorita lo vamos a atender precisamente con nuestros especialistas. Acompáñame a un corte rápidamente y regresamos. Polanco es un antes y un después. O sea, en Polanco no se podía circular, no se podía estacionar, era un caos. Y hoy en día, si yo me muevo a una junta en Tennyson, me estaciono y pago. Si me muevo a una junta en Horacio, me estaciono y pago. Y si no encuentro lugar porque están los parquímetros llenos, me espero. Pero hay un orden, hay un control y no un caos. Bueno, pues yo creo que han hecho mucho bien aquí en la zona de Polanco. Antes no había ni dónde estacionarse, era un caos. Contribuye mucho al orden de la colonia y a que los vecinos de aquí vivan mejor. Me siento más seguro con el parquímetro que con los mentados franeleros. Don Aurelio, ¿cómo lo han tratado los parquímetros aquí cuando me imagino que usted lleva mucho tiempo trabajando con lugares y demás? ¿Cómo lo ha tratado? Miren, mis sobrinos tienen más de 30 años, yo tengo 10 y supuestamente aquí prometieron que nos iban a dar oportunidad de trabajar pintando los pasos peatonales y muchas otras áreas. Y no nos han cumplido, tiene más de un año. Hay mucha gente desesperada que no tiene de qué comer. Imagínense pagar luz, renta, todo lo que es una familia. Mire, es lo poquito que nos dejaron. Esta es un área nada más, es una bahía de cinco lugares. Es el único lugar donde el parquímetro no cobra y podemos sacar siquiera unos 30 o 40 pesos. Si acaso una lavada un poquito más, pero no tenemos otra opción. Oye, ¿y qué te deja más tranquilo, por ejemplo? ¿Tienes que salir a cada ratito? Eso es el único inconveniente que tengo, porque tenemos que salir a cada rato a meterle la moneda. Si te pasas un minuto, o sea, porque muchas de las veces no hay cambio, muchas de las veces tienes que moverte a cambiar, porque aquí no reciben billetes, con las monedas
O sea, un minuto que te tardes ya te inmovilizaron y la verdad es que ni siquiera te dan la atención, o sea... Y los otros franeleros que están aquí, por ejemplo, con usted trabajando, que me imagino que se conocen entre ustedes, ¿qué han hecho de trabajo ahora que ya no pueden estar aquí? Pues andan ahora sí que pues buscándole, esperando hasta la noche para venir. Y a veces vienen aquí en el día y vienen a lavar algún carro o algo. Ese es mi trabajo ahorita. Y lavar los carros que me traen de ballet o sale un cliente que por aquí también. Le digo, ¿lava su carro? Sí. Si dice que no, bueno, pues agarro, me doy la vuelta, me vengo para acá y así. Ya no como antes que pues viene, y cuando salía pues hay que ir a recibir la propina y si bien lo daban y si no, igualmente, o sea, no. Bueno, pues estamos con Susana y con Sandra. A ver, Selena. es que de Lanzures vinieron todas las S, Sandra, Susana, Samantha, Silvia, a ver, ¿cómo no? A ver, platícame tú como vecina, ¿qué es lo que has vivido y qué es lo que propones? Bueno, de entrada lo que se ha vivido en la colonia Anzures es que en el momento que dijeron vamos a poner el programa de los parquímetros, muchos vecinos decían sí, ¿por qué? Porque vamos a tener lugar, porque va a haber dinero para la colonia. Lo mismo que han comentado aquí. Pero a medida que ha pasado el proceso y la manera en la que llegaron las autoridades de COPAC y Espacio Público a meter el balizamiento, a meter los aparatos de una manera arbitraria, porque también llegaron en la madrugada, entre las 2 y 5 de la madrugada, a hacer todo ese movimiento como rateros. Pero estamos de acuerdo que igual lo hicieron porque tienen que trabajar de noche para no afectar la vialidad. No es la manera de entrar. Bueno, no fue la manera de entrar. Igual no se avisó, oye, ¿sabes qué? Entra el programa, tu colonia, simplemente agarraron y de la noche a la mañana empezaron a pintar. Ha habido los recorridos, efectivamente, en donde se ha demostrado de que ni siquiera tienen la idea de cómo entrar a la colonia Anzures. Apenas el lunes nos entregaron el estudio de factibilidad, en donde nos están dando la referencia como si fuéramos Polanco, por eso Polanco, más bien Anzures, no es Polanco y otras colonias no son Polanco, en donde dicen ese estudio de factibilidad de que estamos infestados de negocios, donde tenemos ambulantaje, en donde tenemos mucho problema con los viene, cosa que en realidad también me gustaría que tú caminaras por la colonia Anzures y me dijeras en dónde tienes un puesto de ambulante. Ahora, no les afectará, perdóname, no les afectará en un momento dado este efecto cucaracha del que hemos hablado, que en un momento dado la parte de Anzures o la parte de la gente de Polanco que se vaya a estacionar a Anzures y realmente sea un caos. No, eso es lo que han querido meternos de la idea, pero no es cierto. Hemos funcionado de esta manera ya por muchísimos años. Y la verdad que no creemos en ese efecto cucaracha. Oye, pero yo sí he ido a la colonia Anzures, ponte tú como a las 12, 1 de la tarde, en las tardes, y siempre es un relajo estacionarse. No, definitivamente es un relajo estacionarse, pero yo creo que aquí ustedes están, o la autoridad está queriendo imponernos lo que son los parquímetros y le están vendiendo a la gente la idea de parquímetro antifranelero. Oye, no, nosotros no, no, bueno, por eso dije el gobierno. No, por eso dije el gobierno. Okay. El gobierno está vendiendo la idea parquímetro antifranelero, cuando al contrario, ahora el franelero se va a afianzar, porque como bien dijo Samantha, si tengo que ir a Ecatepec o alguien que viene de Ecatepec no va a venir sin coche. La ciudad no es lo suficientemente segura para que yo ande en las calles, el transporte no es eficiente ni seguro. Entonces, algo que también no estoy nada de acuerdo con lo que dijo el delegado Alejandro, es hay que regular el espacio y regular nuestros coches. Nosotros somos dueños del coche, no nos tienen por qué decir cómo usarlo, cómo no usarlo. Yo soy de las primeras en usar transporte público. Yo voy mucho a la Condesa y uso transporte público en las mañanas. Pero si es en las tardes, yo salgo a las 9, 10 de la noche. No voy a andar en transporte público, que aparte no existe. ¿A ti como vecina te dan tarjetón o no te dan tarjetón? No me dan tarjetón porque tengo cochera. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta todas las situaciones de la colonia Anzures. Gente de la tercera edad, gente de familias que van, vienen, regresan, que van desde la abuelita hasta el nieto, que ya tienen más de 18 años, que efectivamente hay muchos coches, precisamente porque pues todo el mundo necesita su coche para sus propias actividades. No es que sea un lujo. Por eso es importante retomar, no es que sea un lujo, importante retomar el hecho de que cada colonia es un caos. Es un caso ahora, concreto, ¿no? A mí me gustaría, ¿qué te parece si le preguntamos a Alejandro? Susana, me gustaría preguntar, nada más rápido. A mí la verdad no me gustaría preguntar, a mí me gustaría hablar, precisamente.
porque la verdad sí no estoy nada de acuerdo. Se ha beneficiado, como usted, señor periodista, no tiene un lugar de estacionamiento, se lo van a dar. Qué bueno por usted, pero no por a usted darle un lugar van a perjudicar a los demás. Que Samantha tiene 20 años, pero una persona muy inteligente, discúlpame Virgilio, tú no vives de la colonia Anzures. Bueno, la vives ilegalmente por tener un negocio donde no debes de tenerlo, porque se te está dando un uso de suelo que no corresponde. Oye, pero a ver, estamos tratando de decir, Sandra, que obviamente no es tan peleada la Anzures, no hay una pelea entre la colonia Anzures y la colonia Cuauhtémoc, y es precisamente donde funcione. Ahora, algo que han hablado todo el público y es una gran inquietud es, y obviamente te lo tenemos que preguntar a ti, Alejandro, porque tú has sido como el fundador de los parquímetros, aunque no estás desde siempre con ellos, es ¿qué pasa con los permisos? ¿Quién tiene derecho a un...? Estamos en un diálogo, sí me gustaría, perdón, estamos en un diálogo en confianza, así se llama el programa, y discúlpenme, pero permítanos hablar. Y la verdad es que sí, arbitrariamente... Gracias. Pero sí, déjenos hablar. Los tarjetones están que si uno, que si otro, que si son corrupción, que no son corrupción. Lo que no pueden hacer es cambiarnos el estilo de vida. Algo que han hablado mucho es los ingresos que se vienen de los parquímetros. Qué bueno. Pero no nos hagan vivir en un país de primer mundo cuando no tenemos, bueno, no nos cobren como primer mundo cuando no tenemos las condiciones de primer mundo. Virgilio, no somos Suiza. No, ni tampoco el parquímetro nos está cobrando el costo que se paga en el día que seamos primer $5. mundo, cóbrenos como primer mundo. Ahora, no nos tenemos pueden que quitar tener algo los coches. aquí clarísimo, Sandra, y es que, vamos, perdón, Luz, es la única sin ese y me equivoqué. Aquí nada más, la única autoridad que tenemos que nos hable sobre parquímetros es Alejandro, que es el delegado de la delegación Cuauhtémoc. Todos los demás invitados son como tú, cualquier ciudadano, entonces no hay forma de tener una reciprocidad en cuanto a, ¿cómo se llama? Porque finalmente es un representante como tú de la colonia Polanco, ¿no? Pero sí es importante que manifiestes tu postura porque también la autoridad tiene que conocer y toda la ciudadanía tiene que conocer cuáles son los puntos, las situaciones y de ahí mejorar, ¿no? A través de la propuesta ciudadana. Y eso es a lo que yo voy, pero eso es a lo que no se ha permitido que hablemos en este foro. Entonces, yo sí le agradezco mucho a la licenciada Gabriela Salido porque ella sí realmente está viendo nuestras necesidades, pero sí quisiera que vieran un poquito más allá. Yo no estoy en contra de los parquímetros, estoy en contra de la manera en que nos están imponiendo un cambio de vida, porque sí efectivamente hay lugares donde son zonas comerciales y hay que movilizar y pagar por estar ahí. Yo voy a Polanco y qué bueno, tengo que pagar allá, está bien, pero yo ¿por qué tengo que pagar en mi colonia? Y hay muchísimas variantes por las que uno no puede pagar en su colonia. Luz, entonces, finalmente... Te voy a decir una cosa. Ya te dejé hablar un ratito. Déjame, por favor, sacar llamadas porque si no la gente se va a enojar. Porque dice, ok, hablan en el foro, pero los que llamamos por teléfono, que les cuesta un trabajo. Entonces, ahorita que les parece, terminando, agarramos rapidísimo. A ver, es que te va a decir aquí Manuel, qué mala onda, yo también hablé por teléfono. Sí. Nos dice Manuel, estoy de acuerdo con los parquímetros, estos ponen orden y el abuso a las personas que asisten a la zona. No respetan ni las rampas de discapacidad, ni las entradas de la casa, habla de los franeleros. Un anónimo nos dice en Guadalajara, se ha llenado de parquímetros y considero que no prestan ningún servicio al ciudadano porque al final de cuentas el robo a vehículos sigue igual. Creo que los únicos beneficiarios son los propietarios de esos negocios y aquí el gobierno se distingue por arbitrario y hacen lo que ellos quieren. Mauricio Ríos nos dice, ¿quiénes son los propietarios de los parquímetros? ¿Nos pueden dar los nombres de aquellos? Bueno, ya mencionamos los nombres de las instituciones que son privadas. Miriam Hernández nos dice, ¿me pueden decir cómo podemos hacer con las familias que tienen 3 o 4 coches, que ya lo habías comentado? Lo de los permisos de los tarjetones, que ha sido bastante complicado. Ricardo Castro nos dice, la palabra parquímetro no existe en el diccionario, la palabra correcta es estacionómetro. Mira, eso es bueno saberlo. Pero pues el estacionómetro conocido como parquímetro. Oscar Pérez Carranza nos dice, yo voy seguido al centro histórico de la Ciudad de México. Los franeleros me piden 20 pesos por estacionarme en la calle Filomeno Mata. Lo piden por adelantado y se me hace una cuota exagerada. Deberían poner más estacionamientos. Tenemos también comentarios en Facebook, Oscarito. Tenemos muchísimos comentarios. Así es, Lala Millán nos dice, yo vivo en Iztapalapa, cerca de Tepalcates. Hicieron una consulta ciudadana de que
¿En qué sería utilizar cierto presupuesto? La comunidad votó por una casa de cultura y empezaron a construirla, finalizaron la obra después de 2 años, hicieron la inauguración y está vacía y no da servicio porque los grupos están peleando para ver quién mete a su gente a trabajar. Fíjate que hay muchos comentarios, tanto en Twitter como en Facebook, donde están de acuerdo y en desacuerdo de absolutamente todo, en la implementación o no, en cómo se legisla y en los representantes vecinales que dicen, bueno, no representan la opinión de todos. Y es que desde un principio me parece que este es un tema muy polémico, desde luego, y es un foro para escuchar y para tratar de llegar a un acuerdo finalmente, pero las opiniones son variadísimas, María. Claro, desde luego, por ejemplo, aquí, ¿cuándo se va a ejercer entonces el presupuesto de la delegación? Porque la delegación tiene un presupuesto, entonces no puede ser que esté esperando un presupuesto de los parquímetros. Y la otra cosa, Marta Pinto nos dice aquí, ¿qué onda? Dice, ya no nos dejan estacionarnos ni en las rampas ni en las entradas de garage. Bueno, prohibido. Sí, eso sigue vigente, ¿no? Claro. Sí. Irma Rojas nos dice, tuve la oportunidad de vivir en Francia durante 5 años y me pude dar cuenta que en países avanzados los utilizan y dan buenos resultados. No hay corrupción. Creo que sí, si podrían parquímetros en la ciudad habría menos corrupción, ya que más que una crisis económica existe una crisis de confianza por parte de los partidos. Aquí quiero comentarles que precisamente en París hay cerca de 150,000 cajones de estacionamiento que son de paga y se le dan preferencia absoluta a los habitantes. Con una cuota irrisoria, básicamente pagan pues, preferencial. .60 euros por día y 3 euros por semana. Entonces creo que podemos, digo, no es una analogía porque estamos en México, Francia es completamente diferente, pero son situaciones que se llevan en Roma, claro, que se llevan en Estados Unidos, en diferentes estados, que se llevan en Argentina, en muchas partes del mundo. Y que acá la diferencia es que el espacio de estas grandes ciudades. Tienes una pregunta rapidísimo. ¿Te puedes poner de pie, por favor, María? Gracias. Soy Isabel. Nada más te quería preguntar, yo sé que a lo mejor ahorita le van a echar la bolita a Sedubi, pero ¿por qué Baita puede construir en la Condesa edificios que no están permitidos y nos están metiendo uno de 170 departamentos? Y como en Anzures va a suceder, entonces, y ahí tenemos que eso es lo único que me preocupa, si los están permitiendo, y entonces también van a ser residentes, van a tener ellos 170 cajones dentro de su edificio para que puedan defendernos, o también nada más van a tener 20 y entonces sí nos van a seguir perjudicando. Sí, la cuestión de construcciones sigue siendo bien complicado, sí, claro, ¿no? Nos dice Daniel Loza, se debería de tomar el uso de suelo para que la mayoría de las casas no tengan, porque las mayoría de las casas no tienen estacionamiento. Se debería contar con estacionamientos más económicos y que las personas no aparten sus lugares con botes en la calle. Pues sí, muchas veces te ves en la necesidad de apartar tu lugar afuera de tu casa para poder tener un lugar enfrente de tu casa, ¿no, Oscar? Que también es ilegal. Sí, dice Raúl Huitrón, cualquier establecimiento que se construya existe un reglamento. Dentro de este se habla del espacio para los vehículos de los usuarios. ¿Por qué se dan permisos cuando no se cumple con el reglamento? Es un problema muy serio porque los parquímetros son paliativos. ¿Quién da los permisos a los establecimientos que no cuentan con los espacios suficientes para estacionarse? No se vale que a través de estos programas hagan creer que las autoridades trabajan a favor de la población. Nos dice Héctor Prada, el problema no son los parquímetros, sino los valet parking. A ellos se les debe prohibir estacionar los carros en las calles. Deben de pagar estacionamiento. Los valets son una mafia peor que los franeleros. Yo vivo en la colonia Condesa, otro vecino de la Condesa. Oscar. Dice Víctor, señor Alejandro Fernández, ¿alguna vez ha caminado desde la Alameda hasta Río Consulado por Reforma, Calzada de Guadalupe y Calzada de los Ministerios? Sí. Las banquetas están asquerosas, en Peralvillo hay montañas de basura, las banquetas están llenas de grasa y rotas. Cerca de la Alameda hay gente viviendo y haciendo sus necesidades en la calle. ¿Necesita usted parquímetros para resolver esos problemas? Pues bueno, estamos a 40, ¿te parece ahorita que Perdón, no contestó, termine el programa, perdóname? Sí, bueno, es que son varios temas, pero a ver, yo diría, lo primero, es que no es un tema terminado, ¿eh? Yo coincido plenamente con la visión de los vecinos que aquí y en la Cuauhtémoc nos han manifestado que el tema de las multas se quede para la comunidad. Yo estoy de acuerdo en eso y se lo vamos a plantear al jefe de gobierno porque es un tema muy importante y precisamente es un tema no acabado. Podemos seguir impulsando temas. Tendremos que abrir otro programa seguramente. Sí, señor. Le damos la palabra 5 segundos. Te pido de favor si ahorita fuera, tenemos 10 rápidamente. En la colonia Anzures, la Asamblea Legislativa está de acuerdo con la consulta para la colonia Anzures, siempre y cuando el jefe de gobierno lo apruebe. Le estamos solicitando por este medio que por favor nos dé oportunidad después porque ya nos vamos. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Gracias a todos por acompañarnos y una disculpa por la moderación. Gracias. Mañana es sobre el amor.